Hola a todos, continuamos con el curso de AutoCAD. Espero que este sea el último vídeo sobre acotación, por lo menos de esta primera parte. Vamos para ello a iniciar un nuevo dibujo, a buscar aquí el 00, y hoy vamos a ver el cuadro que os comenté en el capítulo anterior, ¿vale? Además vamos a ver también unas pequeñas cosas. Para ello voy a dibujar aquí, bueno, lo que podría ser un eje. No voy a tener en cuenta medidas ni nada. Aquí se me ha ido H para deshacer. Vamos a hacer una pequeña forma así. Podría ser perfectamente un eje. Nos enganchamos ahí para cerrar ya, ¿vale? Esta pieza que podría ser la mitad de un eje de revolución, o bueno, cualquier cosa, ¿no? La verdad es que me lo acabo de inventar, pero bueno, para el ejemplo que quiero mostraros ahora nos vale, ¿no? Bueno, más sobre acotación. Ya conocemos las herramientas que, bueno, pues que hay para acotar, ¿no? Si nosotros queremos acotar, por ejemplo, todas estas diferencias de altura, pues hasta ahora lo que podemos hacer pues es coger la herramienta de acotación e ir una por una, ¿no? Marcando, así. Vaya, si coges el punto medio, obviamente, pues te fastidia, ¿no? Podemos ir así una por una, ¿vale? Pero también tenemos la posibilidad de utilizar otras herramientas que hay, que esas ya no tenemos acceso directamente desde aquí, no vienen aquí, pero sí que las tenemos aquí en la parte de anotar, ¿vale? Aquí en anotar tenemos un par de herramientas, bueno, más que un par, no, creo que son tres concretamente, ¿vale? Si os fijáis, aquí tenemos las típicas herramientas que ya hemos más o menos visto. Tenemos aquí la cota inteligente, que digamos que hace todo lo que estas, y luego tenemos estas dos que tenemos aquí, que esta se divide en dos, ¿vale? Bueno, este tipo de cota lo que nos permite es acotar de manera continua, para no tener otra vez que ir una por una, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo funciona, por ejemplo? Bueno, podemos ver aquí que una es continua y la otra es línea base, es decir, cotas todas en la misma línea o unas debajo de otras, ¿vale? Pero todas ellas haciendo o partiendo de una línea base que nosotros indiquemos, que puede ser cualquiera, ¿vale? Bueno, vamos primero. Ambas opciones nos piden primero tener una cota ya colocada. Por ejemplo, vamos a colocar pues esta de aquí a aquí, para tener una cota ya colocada, ¿vale? Una vez que tenemos una hecha, pues podemos coger, por ejemplo, la herramienta de continuar y automáticamente solamente tenemos que ir haciendo un clic, ¿vale? Y podemos observar que nos coloca las cotas mucho más rápido. Cuando hemos terminado, pues botón derecho, intro y escape, y ya tenemos todo perfectamente acotado, ¿vale? Sale muy pequeñito porque he hecho una pieza enorme. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que no sea tan... no me di yo cuenta del tema de las dimensiones. Vamos a hacerla un poco más pequeña, más que nada para no tener que andar con escalas en las cotas ni ninguna historia de estas, ¿vale? Porque no es lo que nos interesa en este momento. Vamos a hacer aquí una hendidura pequeñita. Bueno, ya sé que no se parece a la que teníamos antes, pero como la de antes la habíamos hecho a ojo, pues nuevamente la vuelvo a hacer a ojo, ¿vale? Entonces acotamos, por ejemplo, esta distancia. Ahora ya se ve un poco más aceptable. No nos importa la escala, pero bueno, que se vea algo, ¿no? Por lo menos. Nos vamos a anotar y lo que os dije, si pulsamos en continuar, pues esto es lo que nos permite hacer. Continúa desde la última que hemos pintado, ¿vale? Y nos permite ir haciendo pues este tipo de acotaciones de una manera mucho más rápida, ¿vale? Fijaros que allí donde el texto no entra, ¿vale? Nos saca una de estas, ¿cómo se llama? Una directriz, ¿vale? Nos saca una directriz, pone la cota fuera, ¿vale? Esto podemos controlarlo todo desde el panel este que os enseñé el otro día y que vamos a ver ahora dentro de un rato.
Vale, esto en cuanto a la cota continua, ¿vale? Esto es lo que hace. Obviamente nos sirve también para vertical. Si nosotros acotamos una cota aquí en vertical y cogemos la herramienta de continuo, pues podemos seguir acotando las distintas alturas que nos podamos encontrar, como veis, ¿vale? Y allí donde el texto de cota no entraría, nos pone automáticamente una directriz. Bueno, vamos a deshacer todo esto para ver la otra. La otra que tenemos es línea base. También requiere de una cota inicial, por ejemplo esta, ¿vale? La línea base la va a definir el primer punto que nosotros introduzcamos. Es decir, no es lo mismo, ¿vale? Para el programa no es lo mismo acotar haciendo clic primero aquí que haciendo clic primero aquí. Fijaros que si yo hago clic aquí y clic aquí, bueno, la cota funciona, ¿no? Si lo hago al revés, es decir, si hago clic aquí y clic aquí, obtengo el mismo resultado. Sin embargo, no es el mismo resultado para cota continua ni para línea base, ¿vale? ¿Por qué? Porque línea base va a coger como línea base, en este caso, esta, porque fue la primera que yo pinché. Y yo lo que quiero es que me coja esta de aquí y a partir de aquí me vaya acotando para allá, ¿vale? Así que mucho cuidado si vamos a utilizar continuar o vamos a utilizar línea base, mucho cuidado con dónde pinchamos primero. Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Si ponemos continua, veis desde dónde está iniciando, ¿no? No me inicia ya para este lado, sino que me inicia desde allá. Lo cual, si os dais cuenta, me está acotando no desde este punto a este punto, sino desde aquí hacia allá, ¿vale? Porque tiene en cuenta lo que si marcamos aquí, fijaros, ¿vale? Me está acotando todo eso, ¿vale? Sin embargo, si lo hacemos en la dirección correcta, es decir, clic aquí y clic aquí, ¿vale? Lo siguiente que va a hacer, vemos perfectamente que así acota bien. La primera, continuar, tiene en cuenta el último punto que introducimos, no el primero, ¿vale? Porque continúa desde el último punto. Y la siguiente, línea base, tiene en cuenta el primer punto que metemos, ¿vale? En este caso, si nosotros aquí introducimos este primer punto, ¿vale? Y ahora cogemos línea base, lo que va a hacer, pues es esto, ¿vale? La distancia, que lo podéis ver demasiado a lo mejor apegotonado, eso lo podemos controlar desde el panel que os voy a comentar ahora, ¿vale? Pero fijaros que todo ello parte de esta base, de esta línea base, del primer punto que nosotros introducimos, ¿vale? Si hacemos al revés, voy a borrar todo esto, si en vez de acotar este punto primero, marcamos este primero, ¿vale? Cuando nosotros ahora vayamos a línea base, fijaros lo que me hace, ¿vale? No me es posible, o sea, hace una cosa totalmente rara, ¿vale? Porque utiliza como línea base el primer punto que nosotros hemos introducido. Con lo cual, pues ya acota esto un poco raro. Bueno, a veces pues es lo que queremos hacer, ¿no? Pero en este caso, pues no tendría mucho sentido. Tendría mucho sentido pegarlo todo aquí. Por lo tanto, para línea base y continuar es muy importante cómo coloquemos la primera cota, ¿de acuerdo? Para línea base, perdón, para continuar, el que importa es el último punto. Y para línea base, el que importa es el primer punto, ¿vale? Espero que esto quede más o menos claro. Fijaros que el último punto, que es este, es el que me define dónde va a continuar esta cota. ¿Desde dónde? Desde el último punto, ¿vale? Por tanto, si lo hago al revés, ¿vale? Si en vez de introducir este punto primero, introduzco primero este y luego el último pongo este, entonces continuar me va a continuar desde ese punto. O sea, es como si quisiera acotar para este lado, nunca para el otro, porque se me sobreescribe, ¿vale? Se me pone encima, vamos. Bueno, esos son los dos tipos de cota que tenemos, bueno, para ayudarnos, ¿vale? Pero, lo dicho, requerimos primeramente tener una cota introducida. Y luego tenemos cota rápida, que cota rápida lo que nos permite es seleccionar, por ejemplo, todas estas líneas, que podríamos hacerlo también con un rectángulo, ¿vale? Para seleccionar, pulsar botón derecho y ahí tenemos todo acotado de un golpe, ¿vale? Eso sería cota rápida.
que obviamente, como os dije, pues podemos coger cota rápida, hacer un rectángulo de selección, botón derecho y automáticamente lo tenemos todo acotado. Puede que en algún lado se nos apile ahí tal y a lo mejor tenemos que corregir esto un poco, ¿vale? Que aquí pues a lo mejor tenemos que decirle, a ver si nos permite aquí poner esto. No tenemos la opción directamente desde el botón derecho. Bueno, no importa, vamos a borrar todo esto. Bien, visto eso, tenemos más opciones, ¿vale? Tenemos estas opciones que tenemos aquí, pero estas de momento, estas dos no las voy a explicar porque para lo que es acotar en ortogonal, que se llamaría esto, bueno, no tienen mayor utilidad, ¿vale? Porque normalmente se acota horizontal o vertical o inclinado, un radio, un diámetro, en fin, pero no es necesario modificar la inclinación del texto ni de la cota, ¿vale? Estas dos herramientas se suelen utilizar cuando acotamos en perspectiva isométrica. Entonces sí que se suelen utilizar. Por eso las vamos a dejar para explicarlas cuando veamos la perspectiva isométrica. Y estas lo que nos permiten es lo siguiente. Si nosotros tenemos una cota aquí, ¿vale? Yo puedo coger esta herramienta y decirle que me lleve el texto hacia la izquierda. Si pincho aquí, como podéis observar, me lo movió hacia la izquierda, ¿vale? Hacia la derecha y por supuesto centrado, que es como viene por defecto. No obstante, nosotros esto podemos configurarlo para que salga ya de manera automática, sin tener que nosotros cambiarlo aquí, ¿vale? Para eso sirven estas herramientas que tenemos aquí. La de editar que tenemos aquí, bueno, modificar más bien que editar, esta nos permite, a ver si soy capaz de pinchar en ella, porque no sé qué me hizo. Ahí. Esta dice, indique nombre de la variable de cota a modificar o borrar para ignorar. Yo esta herramienta no sé cuál es su utilidad. Por más información que busqué sobre ella, dice que controla variables del sistema que se usan en las cotas. No sé, algún rollo de variables que no yo la verdad que no le encontré ningún sentido a esa opción, y además parece que cuando pinches en ella como que te colapsa todo el programa, porque parece como que se, no sé, como que se cuelga. Una cosa muy rara esa herramienta. La verdad, jamás en mi vida la usé y nunca la eché en falta, con lo cual vamos a dejarla pasar, ¿vale? Es una herramienta de estas que desconozco totalmente su utilidad. Bueno, lo siguiente que vamos a poder ver son estas otras herramientitas que tenemos aquí, que vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un par de cotas aquí. Yo, por ejemplo, voy a acotar de aquí al punto medio, ¿vale? Este tipo de cotas. Y nosotros tenemos aquí estas herramientas que tenemos aquí, ¿vale? Son las que vamos a ver ahora. Bueno, estas que están aquí ya sabéis que son las capas, ¿vale? Y aquí tenemos los estilos, ¿vale? Que esto lo vamos a ver ahora. Bueno, ya vimos parte el otro día, pero vamos a ver ahora el cuadro donde definimos nosotros nuestros propios estilos, ¿vale? Esto no es nada más que las capas nuevamente, están ahí puestas otra vez, están en varias pestañas, están las capas, o sea, ya os dije que en AutoCAD había 1000 maneras de hacer las cosas y encontramos las mismas opciones en 1000 sitios distintos, con lo cual os podéis encontrar cualquier opción en cualquier lado. No sé qué pintan las capas aquí donde las herramientas de cotas, supongo que para cambiar de capa a una de cotas o no sé, bueno, puede tener su utilidad. En lugar de tener que ir aquí a inicio, aquí a las capas, pues teniéndola aquí en anotar, pues puedes cambiar ciertas cotas de capas, ¿vale? Simplemente esa es su utilidad, no es que sea otra herramienta de capas diferente, ¿vale? Digamos que podemos encontrar las capas en distintas pestañas. Vale, ¿qué nos hace esta herramienta que tenemos aquí que nos dice partir? Bueno, vamos a pinchar en ella y vamos a pinchar en la cota que nosotros queremos partir. Botón derecho, intro, y no sé si acabáis de ver lo que acaba de hacer. Allí donde la cota se intersecciona con geometría, pues la parte, ¿vale? Para que se vea, qué sé yo, pues a lo mejor hay aquí un detalle que la cota está interrumpiendo y para que se vea, pues tenemos esa opción. No obstante, esto creo, según la normativa, esto debería de ser al revés. Deberíamos de romper la pieza
para que se vea la cota, que es la importante en este caso. Pero bueno, tenemos esa opción, ¿vale? Esta separación que tenemos aquí la podemos configurar, luego os diré en el cuadro de diálogo que vamos a ver. Bueno, pues esta herramienta es lo único que hace, ¿vale? Allí donde las cotas se pueden intersecar, por ejemplo, creo que si tenemos otra tal que así, ¿vale? Si tenemos esta cota y nosotros ahora le damos a esto de cortar, seleccionamos la cota, botón derecho, intro, como podéis observar nos corta allí donde hay líneas, ¿vale? Pero también donde se intersecciona con una cota, ¿vale? Bueno, pues es una opción más. Yo la verdad que creo que no la usé en mi vida, pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ajustar espacio. Vale, cuando nosotros tenemos o ponemos manualmente cotas tal que así, ¿vale? Estas las pongo manualmente, no utilizo la herramienta que os conté antes de alineada ni nada de eso, ¿vale? Simplemente las acoto yo manualmente. Si os dais cuenta, entre ellas no hay la misma separación, ¿vale? Ahí esta está en una posición inicial, esta está más abajo y esta pues parece que está menos abajo que la otra, ¿no? Si queremos ponerlas todas en la misma, o sea, con la misma distancia entre ellas, cogemos esta herramienta, nos pide que seleccionemos la cota base, en este caso la cota base va a ser esta, que es la primera, y luego dice que designemos el resto de cotas, pues designamos el resto de cotas, ahí está. Botón derecho y ahora nos dice que qué distancia queremos entre ellas. Pues no sé qué distancia podemos poner, vamos a poner 8, a ver qué tal. 8 y automáticamente, como podéis observar, nos recoloca todas las cotas para que entre ellas haya una distancia de 8. Vamos a mirar a ver si esto es así, si vamos de aquí a aquí. Ahí podéis ver que en el cuadrito ese de ahí pone 8, ¿vale? Con lo cual hay 8 y de aquí a aquí 8 también, ¿vale? Con lo cual está perfecto. Esto nos sirve para realinear cotas que tenemos colocadas a bulto, ¿vale? Porque normalmente cuando acotamos hacemos clic donde caiga. Bueno, ¿para qué nos sirve la última que tenemos ahí arriba? Bueno, si nosotros tenemos una cota de estas que son súper largas, vaya por Dios, ahí, bueno, pues esto lo que nos permite es meter un recodo, ¿vale? Añade un recodo, una especie de rotura aquí, que, bueno, pues nosotros podemos ponerlo donde nos dé la gana, por ejemplo, ahí, ¿vale? Para hacer pues lo que viene siendo una interrupción. ¿Esto qué es lo que indica? ¿O cuándo se debe de poner esto? Por ejemplo, si tenemos una varilla de 3 metros cilíndrica, pues va a ser muy difícil que esa varilla la podamos meter en un papel A4, porque son 3 metros, ¿no? La podemos meter si la escalamos, pero si la escalamos nos va a quedar, al ser una varilla tan larga y a lo mejor de un diámetro pues escaso, de 1 o 2 milímetros, no, 1 o 2 milímetros no, de 1 centímetro, por ejemplo, de diámetro, una varilla de 3 metros y 1 centímetro de diámetro. Pues en el papel nos va a quedar súper enana. ¿Qué es lo que se suele hacer entonces? Bueno, pues como toda la varilla es exactamente igual, pues se dibujan nada más que dos extremos y se indica que la varilla mide pues 3 metros, pero no se dibujan 3 metros, se dibuja pues una cosa tal que así. ¿Veis? Os voy a poner un ejemplo. Normalmente se mete un rectángulo. Este rectángulo pues lo podemos... Vamos a dibujar otro rectángulo aquí para recortar más que nada. Recortamos. Esto lo hace el programa de manera automática, ¿vale? Pero ahora mismo pues no os lo quiero enseñar porque es un tema pues distinto al que estamos tratando, pero más que nada para que sepáis qué significa eso, ¿vale? Aquí normalmente no se suelen meter estas líneas, sino que se suele dibujar pues una cosa quebrada como esta, ¿vale? Bueno, hay varias cosas que se suelen colocar. A ver si lo puedo hacer quitando las referencias, ninguno. Lo voy a hacer a ojo de buen cubero, ¿vale? Bueno, seguramente lo habréis visto en algún que otro plano, ¿vale? Este simbolito, hay otros simbolitos más. Aquí me quedó torcido. Así. Y lo copiamos.
colocamos para acá y obviamente va en sentido contrario. Sería... Bueno, esto es una chapuza total, ¿eh? Pero bueno, ya os digo que el programa lo hace de manera automática. Bueno, el símbolo más o menos sería una cosa así. No es del todo exacto a como es. Ya os digo que el programa lo hace automático, pero no quiero meterme ahora en ello porque tenemos que pasar a presentación y a otros temas que no nos conciernen ahora. ¿Esto qué significa? Pues esto dibujamos la barra y esto significa que en el dibujo la hemos cortado, que la barra es mucho más larga de lo que ponemos aquí. Entonces se suele poner la cota, ¿vale? Y obviamente la cota, si la cota es de 3 metros, pues lo que se hace es utilizar esto dentro de la cota para señalar exactamente lo mismo que en la barra, para señalar de que esta cota no tiene la longitud real. Sí, lo que marca aquí la nota, ¿vale? La nota sí que pondría la longitud real, en este caso pues los 3 metros que tenga la barra, ¿vale? Sí que pondría el texto, pero la cota no mediría los 3 metros porque la hemos recortado para que entre en nuestro dibujo. No obstante, bueno, esto es un poco una idea para que os hagáis una pequeña idea. Ya más adelante vamos a ver esto en profundidad, cómo funciona y cómo se hace en AutoCAD, no dibujándolo chapuzamente como acabo de hacer yo, ¿vale? Bueno, eso es el recodo, ¿vale? Nada más, simplemente nos permite hacer eso, que seguramente pocas veces lo haremos. Fijaros que aquí en el detalle, que estamos viendo este detalle que nos muestra la ayuda, vemos exactamente lo que os acabo de mostrar. En este caso no es una varilla, sino que es un muro que mide X, y ahí vemos cómo meten un recodo o un corte a la pieza y luego un recodo a la cota para indicar que eso es mucho más largo pero que se ha recortado, ¿vale? Bueno, estas tres opciones que tenemos aquí ahora, que tenemos aquí, estas tres, la primera, inspeccionar. Esta nos permite inspeccionar una cota en concreto y darle ciertas propiedades. Podemos pinchar en esta cota, botón derecho, activando este cosito aquí, y podemos, bueno, darle ciertas etiquetas y ciertos detalles aquí a la cota. Por ejemplo, podemos poner que nos la ponga con este aspecto de forma redondeada. Le damos a aceptar y nos lo pone así, ¿vale? Esto de inspeccionar se utiliza normalmente en planos que es conveniente que se inspeccionen. Siempre que se va a hacer algo es conveniente que se inspeccione si ciertas medidas están correctas, por si acaso, ¿vale? Porque se puede hacer una modificación y una medida que es inamovible se ha movido sin querer, ¿vale? Pues esta opción lo que nos permite es remarcar aquellas cotas que son inamovibles, bueno, pues con este tipo de aspecto, ¿no? Para que el operario que venga pues vea que esas cotas han de estar tal y como nosotros las hemos indicado. Podemos poner el grado de inspección, si es necesario que se inspeccione al 100% o si es necesario que se inspeccione en un grado de 50% o 20%, dependiendo de la importancia que esa cota tenga, ¿vale? Dentro de un proyecto. Simplemente es para lo que nos sirve, ¿vale? Algo que yo tampoco he usado en mi vida, no sé vosotros. Bueno, luego tenemos el siguiente icono, que es actualizar. Actualizar lo que nos sirve es cuando nosotros ponemos una cota y realizamos un cambio en el cuadro este que tenemos aquí, ¿vale? Cuando realizamos un cambio y cerramos el cuadro y vemos que no aparece reflejado en ninguna cota porque AutoCAD no actualizó, le damos a actualizar y él lo que nos dice es qué cota es la que quieres actualizar o qué cotas. Puedes seleccionarlas todas o puedes seleccionar aquella que necesitas actualizar. Pulsas botón derecho y el programa la recalcula nuevamente para que aquellos cambios que tú hiciste que no puso, los ponga. Normalmente no se suele utilizar mucho porque AutoCAD cada vez actualiza todo de manera automática, pero bueno, alguna vez falla algo y requiere que actualizamos. Simplemente es eso. Y luego, esta que tenemos aquí de reasociar, esta lo que nos sirve es para reasociar una cota, es decir, esta cota ahora mismo está reasociada a este punto
y a este punto, más que reasociada, perdón, asociada, ¿vale? Está asociada a este punto y a este punto. Pero ¿qué pasa si yo la quiero asociar a otros puntos? Pues selecciono la cota, pulso botón derecho, intro, y ahora le digo qué puntos quiero asociar. Pues por ejemplo, mira, no quiero ese, sino que quiero este y este. Y automáticamente cambio la cota de sitio, ¿vale? La reasocio a otro y como veis se recalcula la dimensión, ¿vale? Imagínate que te has equivocado y que dices tú, me acoté esto de aquí a aquí y tenía que ser pues esto de aquí a aquí. Pues en lugar de borrar la cota y volver otra vez a dibujarla, la puedes reasociar, ¿vale? Que simplemente es cambiarla de sitio, de aquí a aquí. Y ya está. Como veis, recalcula la cota y recalcula todo. Vale. Otras dos cositas que os quería comentar, que además me habéis preguntado muchísimo. Creo que ya lo comenté en algún que otro video tutorial, pero no obstante, pues lo voy a volver otra vez a comentar. Vamos a coger la polilínea aquí, vamos a hacer aquí una pequeña pieza así a ojo de buen cubero. Hasta ahí. Y ahora hacemos la simetría. Y ya está. No. Ya tenemos un eje. Vale, aquí en anotar tenemos dos herramientas más. Una es la marca centro y la otra es la línea centro. Aunque no tienen vinculación, o bueno, sí y no, con lo que son las cotas, las voy a comentar, ¿vale? Para que queden comentadas. Digamos, porque cuando hacemos una acotación, una pieza, una acotación, pues normalmente se suelen marcar los ejes de los círculos y los ejes de centro, pues por ejemplo de ejes, tornillos, cosas cilíndricas, normalmente. Bueno, esta es muy sencilla porque simplemente hacemos clic en ella, marcamos el círculo y automáticamente él nos pone los ejes, ¿vale? Muchas veces los ejes no están tal y como nosotros los queremos porque este estilo de línea que trae puesto a mí no me termina de convencer porque normalmente los ejes son de punto, línea y punto, línea y punto. Y aquí pues es línea y guión. Una cosa un poco rara, supongo que la normativa ISO pues lo define así. A mí como no me gusta, pues lo que suelo hacer es seleccionarla, pulsar el botón derecho, irme a propiedades y aquí cojo, ¿veis? Tenemos línea, guión, pues no me gusta. Miramos a ver si hay otra, puesto que no hay otra, pues me tengo que ir a los tipos de línea que están aquí en formato, estilos de línea, ¿dónde estáis? Tipo de línea, aquí. Tipo de línea, y aquí lo que hacemos es cargar uno nuevo. En este caso, pues yo quiero, por ejemplo, trazo y punto. Trazo largo y punto. Tenemos varios, aquí hay muchísimos. Uno que me suele gustar a mí bastante es uno que se define como trazo largo y punto. Que es, me parece el que acabo de poner, ¿no? Trazo largo y punto, eso es el que acabo de coger. Ese, bueno, pues le damos a aceptar y nos aparece aquí. ¿Vale? Vemos aquí que aparece trazo largo y punto. Vale, le damos a aceptar, ya lo hemos cargado. Entonces ahora sí que podemos seleccionar esto, pulsar botón derecho, nos vamos a las propiedades y aquí le decimos que nos lo cambie por el trazo y punto que acabamos de colocar. Y nos lo cambia, pero tenemos el problema de la escala. Vamos a ponerle aquí una escala menor, por ejemplo de 0.5. Y no me hizo ni puñetero caso, me parece. Vamos a ver si el tipo de línea tiene el que tiene. La escala parece no cambiar. Ahora. Vamos a poner 0.3 o punto 2, no, 0.4. Esto hay que jugar un poco, jolín. 0.5, no, aquí voy aumentando. Pues es que 0.1 es muy pequeño y 0.2, bueno, pues 0.2. ¿Vale? Y ahora ya tenemos trazo, punto y así sucesivamente, ¿vale? Esta distancia que sobresale de aquí, ¿vale? La podemos definir también yendo a propiedades y tenemos aquí las extensiones, ¿vale? Por defecto vienen configurado en 3,5 unidades, o sea, 3,5 milímetros lo que sobresale de aquí a aquí. Pero podemos nosotros redefinirlo aquí poniendo la distancia que nosotros queramos, ¿vale?
También tenemos el tamaño de la cruz, la separación entre ellas. El tamaño de la cruz se refiere a este puntito que hay aquí, ¿vale? Si os fijáis, si pulso escape, ¿veis esa crucita que hay ahí en el medio? Podemos hacerla más grande o más pequeña cambiando aquí estas dimensiones. Y la separación de la cruz al otro, pues también tenemos aquí estas dimensiones. Es decir, podemos modificar todo aquello que queramos. Vale, eso en cuanto a ejes. Obviamente, si necesitamos un eje inclinado, nosotros esto podemos rotarlo, ¿vale? Nos vamos a las herramientas de rotar, vamos como cualquier otra pieza, y simplemente lo rotamos los grados que queramos para hacer un eje, por ejemplo, así, si lo requiere el diseño, ¿vale? Bien, la otra opción que tenemos pues es la de marcar el centro entre dos líneas. Seleccionamos esta opción y ahora tenemos que marcar dos líneas que estén paralelas. Esta, por ejemplo, y esta otra. Y ya nos pone el centro. Lo que pasa es que luego tenemos nosotros que coger y prolongarlo, ¿vale? Porque el problema que tiene es que nos marca la distancia entre las dos líneas, no entre todo el eje. Y eso es un fallo. Bueno, es un fallo porque te obliga, para que todo quede bien, te obliga a hacer dos líneas paralelas, por ejemplo, fuera del dibujo, ¿vale? Para poder borrarlas, te obliga a hacer dos líneas paralelas, tal que así, ¿vale? Para ahora ir a anotar, seleccionar estas dos líneas y que así cubra el alto de toda la pieza. ¿Os dais cuenta, no? Bueno, otra cosa que podemos hacer, ya que debemos de definir también trazo y punto como en todas las cosas, podemos utilizar la herramienta esta que tenemos por aquí de igualar propiedades, clicamos en ella, copiamos las propiedades que tiene esto y se las pegamos a esta y automáticamente ya tenemos el trazo y punto, solo tenemos que hacerlo una vez, ¿vale? Esto no solamente va vertical, podemos hacerla horizontal y podemos hacerla como nosotros queramos. Si por ejemplo tenemos un eje así, vamos a seleccionar aquí paralelo, ahí está. Si nosotros ahora nos vamos a anotar y marcamos esta línea y esta otra, pues como veis el eje nos lo pone tal y como van esas líneas, en la misma inclinación. Copiamos este estilo, lo pegamos aquí y listo, ¿vale? Ya tenemos el eje. Así de sencillo es colocar ejes en AutoCAD. Estas herramientas, por cierto, de ejes, estas de aquí, o marca de centro, como él lo define, estas herramientas están disponibles a partir de la versión 2018 creo que es, no sé si la 2017 lo tiene, o sea, es bastante nueva estas opciones, ¿vale? Antes no las tenía, antes teníamos que dibujarlo nosotros bueno, pues dibujarlo como dibujamos cualquier otra cosa. Vale, puesto que ya hemos visto todo lo que es de acotación, veremos el texto. El texto voy a dejarlo para más adelante cuando hagamos cajetines y todo eso, ¿vale? Funciona parecido al tema de las cotas, porque tenemos también la posibilidad de poner texto anotativo para que dependiendo de la escala que pongamos, el texto siempre se vea al mismo tamaño, ¿vale? Pero el texto vamos a verlo cuando hagamos los cajetines, porque así tenemos los bloques y tenemos todas estas historias que nos van a venir bien. El texto en principio es clic y escribir, tampoco tiene mucha historia, ¿no? Pero bueno, lo veremos más adelante. Ahora vamos a centrarnos en el cuadro este, que si estamos dentro de anotar, podemos ir a él haciendo clic en esta flechita, ¿vale? Nos aparece el administrador de estilos de cota. También podemos ir a él desde inicio. Aquí en anotar podemos hacer clic aquí, donde están las cotas. Disculpadme un momento que ya está el móvil escuchando. Perdona. No, ya sé que no entendiste lo que estoy diciendo, porque es que en ningún momento hablé contigo, amiga. Qué cosa más pesada. Lo que os decía, desde aquí podemos ir al mismo cuadro y también podemos ir desde aquí, desde los menús, en formato, estilo de cota. ¿Vale? Si pinchamos en estilo de cota, vamos al mismo panel. El otro día os dije que ya estuvimos bailando por este panel, si os acordáis, porque definimos las escalas. Os dije que venían por defecto estas tres definiciones de estilos, ¿vale? El normal, el ISO, luego tenemos el estándar y luego tenemos el anotativo, ¿vale? Que es el que podemos utilizar para tener distintas escalas.
Bueno, cuando nosotros queremos crear uno nuevo, ya visteis que podemos coger cualquiera de ellos, darle a nuevo, ¿no? Y crear uno nuevo. Es justo lo que voy a hacer yo ahora. Voy a crear aquí une, por ejemplo, ¿vale? Y voy a ponerlo anotativo. Y le damos a continuar. Vale, ahora vamos a ver qué son todas estas opciones que nos aparecen aquí. Vamos a empezar por líneas. Bueno, dentro de la pestaña líneas, ya os digo que aquí hay muchas opciones que son paja, ¿vale? Que no vamos a tener que tocar en la vida, pero bueno, ahí están. En el apartado de línea es uno de los que pocas veces vamos a tocar, nada más que una vez en la vida. El apartado de línea nos permite las líneas de cota, que las líneas de cota no son otra cosa más que si nosotros aquí cambiamos el color, lo podemos ver aquí en el cuadro que estamos, en el previo, vamos, que tenemos aquí, no es necesario verlo aquí, lo podemos ver aquí. Si fijáis, la línea de cota es aquella que contiene las flechas y encima la cantidad o dimensión, ¿no? Nosotros aquí podemos definirle un color. Yo por defecto siempre lo tengo por capa, porque así le coloco la capa un color y todas las cotas van a tener el mismo color. Con lo cual, bueno, esto puede ser para definirlo para un estilo en concreto, no sé. Yo la verdad que jamás en mi vida definí el color de la cota aquí. No suelo hacerlo nunca, ¿vale? Pero que sepáis que podéis cambiar el color desde aquí. Para mí es más óptimo hacerlo en la capa, ¿vale? Por eso siempre dejo por capa. De mano el propio AutoCAD ya te lo trae por defecto por capa, porque es lo que más sentido tiene. Cambiarle el color a la capa y todas las cotas que estén dentro de esa capa van a tener el mismo color. Sin embargo aquí, si lo cambiamos aquí, pues ya tenemos un lío, porque aunque cambiemos de capa, quien manda es el color este que está aquí. Por lo tanto, si lo pasamos a una capa que está amarilla, pero nosotros aquí hemos definido rojo, va a seguir siendo rojo aunque la capa esté amarilla. Por tanto, por capa es mejor. El tipo de línea, bueno, pues a ver, la línea de cota, que sería esta, ¿vale? O cualquiera de estas, normalmente es línea continua, ¿vale? Tal y como viene, por bloque. ¿Podemos definir otras líneas? Podemos hacerlo por las trazos y puntos, pero eso ya no sería una línea de cota. Eso no sé lo que sería, pero una línea de cota no. AutoCAD nos da la opción, ¿vale? De poder poner el tipo de línea que nosotros queramos aquí. Lo mismo que nos da la opción de cambiarle el grosor al grosor que nosotros queramos. Por ejemplo, no sé, si ponemos 2, ahí podemos ver que es más grueso que la propia flecha, con lo cual pues queda súper raro. Bueno, normalmente esto tiene que quedar, o se usa, por capa, ¿vale? Por capa, siempre. Tipo de línea, de grosor, por capa, porque en la capa lo definimos, ¿vale? Entonces no hay mayor problema. Bien, ¿qué más podemos ver aquí? El intervalo de línea base. ¿Os acordáis cuando utilizamos la herramienta de línea base? Vamos a salir de aquí y cerrar un momento. Nos vamos aquí a anotación. Y si nosotros cogemos aquí y acotamos, sí me vale, y acotamos esta dimensión y ahora cogemos línea base, ¿vale? ¿Os acordáis de esto, no? Que hace unos momentos que lo hemos visto. Bueno, pues esta distancia que hay entre ellas, ya veis que aquí tenemos, si utilizamos línea base, mantiene la distancia entre ellas, no es como cuando lo acotamos nosotros, que entonces tenemos que utilizar esta herramienta para realinearlas, ¿vale? Con línea base ya lo realinea ello. Pero ¿qué distancia nos coloca entre cotas? Bueno, pues la distancia que nos coloca es precisamente lo que se define en ese cuadrito. Podemos observar que pone 3,75, es la distancia que hay entre cotas. Vamos al cuadrito, vamos a modificar nuevamente la UNE y vamos a ver qué pone en intervalo de línea base. 3,75, ¿vale? Es la distancia que hay entre cotas, ¿vale? Cuando utilizamos la herramienta línea base. Si lo hacemos nosotros a mano, no tiene en cuenta este intervalo porque lo colocamos nosotros, con lo cual pues, no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces aquí podéis poner claramente, fijaros que si yo aquí pongo 8 y le doy a aceptar y le doy a cerrar, no ha actualizado, como podéis ver. Si nosotros nos vamos ahora aquí a anotar e intentamos con esta herramienta que actualice, vamos a seleccionar todas, pulsamos botón derecho y veis que en este caso no actualiza. Ya lo probé yo el otro día y ni por esas se actualiza. Tenemos que borrarlas todas, curiosamente, volver otra vez a dibujar la primera
y volver otra vez a hacer la línea base. Y entonces ahora sí que sale con las nuevas configuraciones de 8. Vamos a comprobarlo. Os dais cuenta, ¿no? 8. De todos modos, dejadme mirar una cosa. Voy a deshacer y volver otra vez a lo que teníamos antes, porque es muy posible que estas cotas quizás no estén en el estilo que deben de estar. Vamos a mirar. No, pues sí que lo están. Están dentro de UNE, con lo cual debería de poderse actualizar y sin embargo no deja. Esto es un fallo garrafal, porque le damos aquí a seleccionar todas las cotas y botón derecho para que actualice y no las actualiza. Nos obliga a borrarlas y volver otra vez a hacerlas. Es un poco curiosillo, ¿no? Como poco. Vamos a volver otra vez al cuadro, modificar. Y yo siempre os aconsejo, ¿vale?, crear un estilo nuevo, porque si modificamos el ISO, luego no tenemos nada como referencia para volver a por defecto, ¿vale? Y AutoCAD no nos deja volver a por defecto salvo abriendo un archivo nuevo. en el tema de acotaciones, vamos, en otras cosas sí. Vale, luego después del intervalo, esto de ampliación de trazos, luego os diré qué es, porque ahora, como podéis observar, está desactivado. En supresión, nosotros podemos suprimir un lado o podemos suprimir el otro. Ya lo veis lo que ocurre aquí, ¿no? O podemos suprimir los dos, ¿vale? Bueno, ¿esto para qué nos puede servir? Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Nosotros, por ejemplo, tenemos... pues mira, este mismo nos vale. Borramos esto, ¿vale? Y tenemos el típico eje, que aquí se indica en el eje que esto es simétrico, ¿vale? Para no tener que dibujar todo, porque antes, como se tenía que hacer a mano, no es como ahora, que tú ahora pues haces la simetría y son 2 clics, pero antes tenías que volver otra vez a dibujar todo en papel y era un coñazo. Entonces algo que era simétrico se dibujaba nada más que una parte y se indicaba que era simétrica, ¿no? Bueno, pues nosotros, si queremos acotar, por ejemplo, el diámetro que hay de aquí hasta el otro lado, ¿vale?, que sería, vamos a poner aquí la simetría nuevamente para que me entendáis lo que quiero decir, ¿vale? Nosotros queremos acotar esto, que es el diámetro de esta pieza, ¿vale? Pero nosotros no tenemos dibujado esto, ¿vale? No tenemos dibujado esto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues nos podemos ir nuevamente al cuadro de cotas e indicarle aquí en modificar. Podemos coger y eliminar, por ejemplo, esta línea de cota. También vamos a tener que eliminar la línea de referencia en cuestión, ¿vale? Pero bueno, esto ahora os comento. Le damos a aceptar, le damos a cerrar y ahí podéis observar cómo, pues, era como se hacía antes, ¿no? Se acotaba solo un lado, se ponía aquí el símbolo de diámetro y esto indicaba que estabas acotando el diámetro completo de esta pieza. Se hacía esto. Ahora obviamente pues ya no se hace esto porque como tenemos simetría pues la utilizamos, ¿no? Pero bueno, sería una de las opciones para las que se podría utilizar esto, ¿vale? Esta, como ya os digo, nos permite quitar un lado o nos permite quitar el otro con la flechita, y estas de aquí de abajo pues nos permite quitar las líneas de referencia, que serían estas que van hacia la cota, es decir, esta que estoy remarcando aquí ahora. Te permite quitar una y la otra. Obviamente tenemos exactamente lo mismo que tenemos para las líneas de cota, para las líneas de referencia, que las líneas de referencia, vuelvo a insistir, son estas, las que van desde la flecha hacia la pieza. Esas son las de referencia, ¿vale? Podemos cambiar su color, podemos cambiar el tipo de línea, podemos cambiar el tipo de línea de la otra, es decir, podemos ponerle a una un tipo de línea y a la otra otro tipo de línea. No sé qué sentido tiene eso, pero bueno. Y podemos definir el grosor, en este caso el mismo para las dos. Normalmente esto por defecto, ¿vale? Yo suelo ponerlo siempre por capa, no por bloque, por capa. Porque dependiendo de la capa en la que lo meta, va a funcionar o va a obtener las propiedades de esa capa. También podemos usarlo por bloque, pero bueno, esto ya veremos más adelante qué es, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, líneas de cota, líneas de referencia, ¿vale? Luego tenemos estos dos parámetros que podemos observar aquí. Este de aquí es ampliar línea de cota. Esto es
este rabito que sobresale de aquí, después de la flecha, esto que sobresale aquí. Si nosotros aquí tenemos 1,25, voy a hacer un control C para copiar esa distancia. Vamos a ponerle 6, le doy a aceptar, le doy a cerrar y automáticamente habéis visto cómo amplió, ¿no? Pues eso es lo que podemos configurar en este cuadrito. Voy a dejarlo en como estaba. Según la normativa, tenéis que mirar la normativa de vuestro país a ver qué distancia es la que os indica que tiene que sobresalir la línea de referencia respecto a la línea de cota, ¿vale? 1,25 para la ISO. Creo que para la UNE eran 2 milímetros, pero no estoy del todo seguro. Desfase desde origen. Bueno, el desfase desde origen es concretamente este huequito que tenemos aquí. ¿Veis este huequito que hay aquí? En algunas normativas este huequito es 0. En otras, pues lo que ponía ahí, 6, ya no me acuerdo lo que ponía. Perdonad, me voy a cerrar y volver a abrir esto. Voy a copiarlo. Copiar. Fijaros que si yo pongo 0 y le doy a aceptar y cerrar, fijaros como ahora ya no hay huequito. Ahora parte totalmente de la pieza, ¿vale? Eso es lo que nosotros podemos definir. Ahí pues nuevamente tenemos que ir a la normativa. Fijaros que si pongo 6, aquí pues me habré pasado 3 pueblos. Veis que ahora hay un hueco pues enorme, ¿vale? Eso lo dicho, hay que ir a la normativa de vuestro país y averiguar, pues aquí era 1,25, no sé por qué me volví a cambiar. O 1,75, creo que era 75. Bueno, da igual. Y averiguar, pues qué desfase es el que la normativa exige, ¿vale? Y configurarlo aquí para tenerlo ya definitivamente. Y luego, líneas de referencia de longitud fija. ¿Esto qué es lo que nos permite hacer? Bueno, las líneas de referencia, como ya os comenté, son estas, ¿vale? Estas que van hacia la pieza, desde la línea de cota hacia la pieza. Bueno, pues si nosotros activamos esto, fijaros aquí en el previo lo que nos hace. Nos pone las líneas de referencia con la dimensión o la longitud que nosotros pongamos aquí. Si le damos a aceptar y a cerrar, fijaros que en concreto la cota... Estas de aquí, pues no sé por qué no... estas no han cambiado porque no están en el estilo que tienen que estar. Están con ISO, han de estar con UNE, ¿vale? Para que así cambien. Y como podéis observar, pues ahora en lugar de llegar las líneas de referencia hasta la pieza, pues simplemente tienen una dimensión definida. Esto yo lo he visto mucho en arquitectura, en lo que vienen siendo plantas de edificios. Las típicas, bueno, pues una planta de un edificio que por ejemplo es así, o de un chalet o de lo que sea, y tiene sus correspondientes muros interiores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues es muy típico que se acote exteriormente, por ejemplo, esta longitud de aquí a aquí, y que se acote de esta manera. Todas con la misma longitud de la línea de referencia, que puede ser mayor o puede ser menor, pero que todas ellas pues tienen la misma longitud, ¿vale? Seguramente lo habréis visto en muchísimos planos, esto así acotado, ¿vale? A mí no me gusta, pero bueno, para gustos colores, ¿no? Y hay que adecuarse a lo que dice la normativa. Me da que la normativa esto no lo dice, pero esto, bueno, pues a alguien le moló esta tontería y empezó a utilizarla. ¿Y dónde vas, tonto? Donde el otro. Todo el mundo detrás, porque aquí ya sabéis que lo que hace uno, como mole, todos detrás. Es que esto es así, es que parecemos, muchas veces parecemos no, somos realmente tontos. Bueno, eso el cuadro de líneas. Vamos al siguiente cuadro, símbolos y flechas. Aquí está claro que lo que vamos a poder controlar pues es las dimensiones de las flechas, queda clarísimo, ¿no? Podemos, lo define extremos de cota. Podemos configurar el primero, podemos configurar el segundo. El primero creo que es el derecho, si no me equivoco. Vamos a cambiarlo aquí a ver cuál... Bueno, cambian los dos a la vez. Y si cambio este otro... Vale. Correcto. El primero es el derecho y el segundo es el izquierdo, ¿vale? Podemos definir... A ver, lo normal es que ambos dos tengan lo mismo, ¿no? Sería lo normal. Pero muchas veces pues podemos cambiarlo por una línea oblicua o podemos cambiarlo por un punto,
punto pequeño, un punto negro, un punto blanco, en fin, podemos cambiarlo por todos estos símbolos que tenemos aquí. Incluso flechas personalizadas que nos buscaría un bloque que nosotros tengamos hechos. Esto ya veremos más adelante cómo se hacen los bloques, algo muy importante. En AutoCAD los bloques casi que lo son todo. Bueno, pues podemos configurar las flechitas, la forma que queremos que tenga. Incluso podemos personalizar nuestra forma, ¿vale? Podemos configurar la primera con un aspecto, la segunda con otro aspecto. Y la directriz es la flechita que ya visteis en alguna ocasión, que he sacado por ahí. Cuando no entra la cota, pues nos saca una directriz. Bueno, pues la directriz también tiene una flechita. Podemos definir que en vez de una flechita sea un punto o cualquier otra historia, ¿vale? Las directrices. Tamaño de la flecha. Nuevamente tenemos que ir a la normativa y averiguar qué nos dice la normativa respecto al tamaño de la flecha. Y el tamaño que nos diga, pues lo metemos aquí, ¿vale? No tiene más historia. Esto es en cuanto a la flecha. Luego nos llega la marca de centro. La marca de centro, yo pienso que esto que es una cosa que está totalmente obsoleta, porque no le encuentro ningún sentido. En principio, yo recuerdo que en versiones antiguas, bastante viejas de AutoCAD, cuando acotabas un círculo, normalmente te marcaba con una crucita el centro, ¿vale? Cosa que ahora ya no hace. Ahora no te marca el centro por ningún lado. Podemos observarlo que teníamos un círculo aquí. Bueno, aquí tenemos el eje, voy a quitarlo para poder... Vaya por Dios. Voy a quitar este eje y vamos a acotar el diámetro, no, vamos a acotar, botón derecho, vamos a decirle que el radio. Ese radio, ¿vale? Si os fijasteis, cuando nos ponemos en él, sí que detecta y aparece una crucecita ahí, pero bueno, eso es el snap, ¿vale? El snap que nosotros tenemos aquí activado. Esto normalmente desaparece en cuanto redibujamos, pero vuelve a aparecer en cuanto me acerco, claro, porque me está detectando el centro. Pero fijaros que no hay tal flechita ahí marcada, o sea, tal cruz. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos aquí en anotar la opción esta, de marcar el eje, ¿vale? Entonces la otra como que no tiene mucho sentido. Lo que nos permitía hacer aquella era, pues eso, marcar el centro como acabáis de ver ahora, cuando acotábamos, nos marcaba el centro. Ahora no lo hace. No sé si es un bug o qué problema hay. Da igual lo que vosotros introduzcáis aquí, ninguno, marca o línea, da igual lo que pongáis, no va a afectar en absolutamente nada. Yo esto lo ignoro totalmente, ¿vale? Lo dejo como está puesto por defecto y punto. No me afecta en nada, vamos, esto. Luego tenemos aquí el corte de cota. ¿Os acordáis lo que hemos hecho aquí, no? Este corte que tenemos aquí. Bueno, pues ese corte tiene este tamaño. Si nosotros cambiamos este tamaño, ese corte va a ser más grande o más pequeño, dependiendo de lo que nosotros introduzcamos aquí. Simplemente es eso. Vamos a verlo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 10 aquí. Aceptar, cerrar. No se actualizó, vamos a intentar actualizarlo. Sigue sin actualizarse, pues bueno, vamos a hacer nosotros la cota nuevamente y vamos a añadirle el corte. Mismamente me vale ahí. No veo yo que haya cambiado en nada. ¿Por qué? A ver, igual me estoy confundiendo yo y esto no es el tamaño del corte. Muestra y establece el tamaño del hueco utilizado para los cortes de cota. Ah, vale, perdón, me estaba equivocando. Sí, cierto es. No es me estaba equivocando ahora. Esto no es el corte, hombre, esto es el recodo. Vale, me estaba equivocando yo. El corte ese es lo que os enseñé antes, es decir, cuando nosotros hacemos pues esto así, ¿vale? Y sería esta, la herramienta de corte, y seleccionamos la cota, pulsamos botón derecho, intro, este hueco que nos hace aquí y este hueco que nos hace aquí, allí donde se intersecciona, ese es el corte, ¿vale? Os lo estaba diciendo yo mal. Aquí es donde tiene que haber ahora, de aquí a aquí, los 10. Bueno, aquí no me engancha, pero podemos observar que hay los 10, ¿vale? Eso es el recodo. Perdón, el recodo, lo vuelvo a decir mal, el corte. Si lo ponemos en 3,75, creo que era lo que ponía.
y le damos a aceptar, cerrar, visteis cómo se cerró, ¿no? Automáticamente. Hay veces que lo hace automáticamente y alguna vez algo falla, ¿vale? Por eso tenemos que actualizar y a veces ni actualizando. Volvemos aquí, volvemos a modificar, ¿vale? Tomad nota. Esto, el tamaño del corte, es la herramienta esa que tenemos en ningún lado porque me he ido. Vamos a anotar, sería esta de aquí, ¿vale? La que nos hace los cortes en las intersecciones entre línea de cota, objetos o cotas. Esta. Vale, ¿qué más opciones tenemos aquí? Símbolo de longitud del arco. Bueno, esto vamos a dibujar algo porque si no, difícil va a ser explicaros esto sin un ejemplo. Vamos a dibujar aquí un arco. Sabéis que tenemos una herramienta para acotar la longitud del arco, que sería esta. ¿Vale? Nos acota la longitud que tiene ese arco, no el radio ni el diámetro, sino la longitud total del arco. Si lo rompiéramos o lo desdobláramos, por decirlo de alguna manera, pues lo que obtendríamos sería una longitud de 43,27. Eso es lo que nos ofrece. Vamos a anotar nuevamente y aquí. Bien, pues aquí en el cuadro este, de símbolo de longitud del arco, si os fijáis el símbolo de longitud de arco, pues es este arquito que nos pone delante de la cifra de cota. ¿Por qué nos lo pone delante? Porque aquí está tildado delante del texto de cota. Si lo ponemos sobre el texto de cota, le damos a aceptar, le damos a cerrar, visteis cómo se colocó encima. Si nosotros nos vamos aquí a modificar y le decimos que no haya ningún símbolo, pues cuando le damos a cerrar, el arquito ha desaparecido, ¿vale? Tenemos esas tres opciones para poder definirlo. Yo creo que la normal es la del medio. Según la normativa, creo recordar que se acota así, pero no estoy del todo seguro. Son cosas que tengo que repasar. Podéis dejarlo en delantero. Vale. Aquí, cota de radio con recodo. Ángulo del recodo. Este es el ángulo que va a tener el recodo cuando nosotros acotamos con recodo. Es decir, donde tenemos la cota de recodo sería esta. Si nosotros queremos acotar el radio de esta pieza, pero queremos meterle aquí un recodo, este recodo tiene un ángulo. En este caso creo que es de 45 grados. Vamos a mirarlo aquí, que creo que era lo que ponía. 45 grados. Pero si nosotros queremos, pues qué sé yo, 90 grados, quedará raro, pero... Y tenemos que actualizar, porque no lo ha actualizado. Ahí está. ¿Veis cómo la herramienta de actualizar alguna vez vale? Aquí hemos visto que no actualizó automáticamente, pero si nosotros pinchamos en ella y pinchamos en la cota y le damos a actualizar, actualizó. Podemos poner el recodo con el ángulo que nosotros queramos. ¿Vale? Vamos a devolverlo otra vez a sus 45 grados. Ya os digo que esto lo define normalmente la normativa. Mira, ahora sí que actualizó solo, ¿veis? Estas cositas a veces pasan, que hay veces que actualiza, hay veces que por motivos raros no. Bueno, pues eso es lo que nos hace esta opción. Creo que no afecta en nada a esta, ¿vale? Porque esto es... No afecta en nada, me parece, a este. Vamos a cambiar el ángulo del recodo. Vamos a ponerlo en 15, por ejemplo. Ahí afectó, sin embargo aquí podemos observar que no. No obstante, vamos a forzarle la actualización. Sí, es que este es otro tipo de recodo. Allí se refiere, en el cuadro este, se refiere al recodo de cota de radio, como podemos ver aquí. No al recodo que podemos añadir luego a posteriori en una cota, ¿vale? Por tanto, solo afectaría al de radio. Luego aquí tenemos cota lineal con recodo. Esta sí que es esta, ¿vale? Y aquí lo que nos marca es la altura que va a tener, perdonad un momento, cota lineal con recodo. Factor de altura del recodo, sí, eso es. Altura, es que no sé por qué pone aquí altura del texto. No sé muy bien qué quiere decir esto de altura del texto aquí. Pero bueno, aquí es donde nosotros podemos cambiar la altura que tiene este recodo. Este, no el del... Bueno, el del radio igual cambia también. Vamos a ponerle 5, cerrar. No, ahí hemos visto que no ha cambiado, sin embargo sí que hemos visto que ha cambiado aquí, ¿vale? Tiene la altura de este punto
a este punto. Creo que es desde... No, esperad, me parece que es de aquí. Sí, correcto. Bueno, no sé desde dónde hasta dónde es, porque yo le metí 5. ¿Desde dónde marca esto 5? Hasta ahí arriba marca 6. Y de aquí a aquí obviamente es muchísimo más. Bueno, no sé muy bien cuál es la altura. Quizás desde el punto medio aquí. Me lo marcan grados, no quiero grados, quiero longitud. No, me sigue marcando 6, no sé por qué. Algún factor interviene ahí que desconozco. Pero bueno, es la longitud que ha de tener. Sí, yo aquí tengo puesto 5. Es la longitud que tiene de altura este bicho, pero no sé desde dónde hasta dónde, la verdad, porque aquí tengo 5 y por algún motivo me marca 6. Puede ser que tenga algo que ver, claro, porque aquí es que pone, creo que pone un asterisco aquí, es que casi ni se ve, que debe de ser la altura esta multiplicada por la altura del texto. Dependiendo de la altura que tenga el texto, se multiplica por 5 y esa solución es la altura total que va a tener esto. Fijo. Vamos, no obstante, a comprobarlo. El texto tiene... Bueno, lo tenemos aquí, qué demonios. Vaya. El texto tenemos su altura aquí, que son 2,5. Si calculamos aquí 2,5 por 5, 12,5. Exactamente. Exactamente. Ahí lo tenemos, los 12,5 que nos daba de altura de aquí a aquí. Ahí vemos los 12,5 en el cuadro. Con lo cual ya hemos resuelto la duda. Es decir, hay que tener en cuenta que el factor que nosotros metamos aquí para que tenga de altura esto, ¿vale?, va a ser multiplicado por la altura que tenga el texto de cota, ¿vale? El texto de cota, su altura está definida aquí. Con lo cual no es muy difícil lo que tenemos que hacer aquí. Esto creo que, no sé en qué estaba, en 1, bueno, da igual. Por ejemplo. En este caso da igual. Bueno, en este otro cuadro de símbolos, pues esto es lo que hay, no tenemos más, ¿vale? Pasamos a textos. En textos tenemos unas cuantas cosas. Lo primero, el estilo del texto, ¿vale? Que para que el texto cambie, debemos ponerlo en anotativo, para que su tamaño cambie dependiendo de la escala, ¿vale? Si lo dejamos en estándar, el texto no va a cambiar dependiendo de la escala. En este cuadrito con 3 puntinos que tenemos aquí, podemos definir, como ya os dije en muchas ocasiones, el tipo de fuente, ¿vale?, el estilo de letra, que en principio AutoCAD coge todas las fuentes que tenemos en Windows instaladas. Si instalamos una fuente nueva, en principio AutoCAD debería de cogerla. Digo en principio porque hay programas que hay fuentes que las cogen y hay otras que por algún motivo extraño no cogen. Con lo cual es muy relativo esto de las fuentes. Bueno, podemos configurar si la queremos en cursiva, negrita, tal, en fin, en esto no nos vamos a meter porque son cosas estándares de configuración, ¿vale? Una cosa que sí os quiero yo comentar es que, bueno, el tamaño del texto no lo defináis aquí, ¿vale?, sino en el cuadro anterior que hemos visto. Luego aquí tenemos pues las opciones de poner el texto cabeza abajo, reflejado hacia el otro lado, para que en espejo, vamos, cositas muy útiles. Con lo cual de esto pasamos, ¿vale? En este cuadrito es donde podemos configurar eso. Vale, color del texto y color del relleno del texto. El color del texto es del borde y el color del relleno, pues el interior del texto, vamos. Podemos definir su color. Yo normalmente, pues, a ver, es que en los planos las cotas no llevan color, ¿vale? O van de un color único, que a la gente tiene la puñetera manía de poner las cotas en amarillo y luego lo imprimes en papel blanco. El amarillo pues no se ve nada. Siempre hay que andar cambiándolo. Aquí es donde se define la altura del texto, ¿vale? Podemos decir, ya lo hemos visto en el capítulo anterior, cómo cambiando definiendo el tamaño de texto aquí y colocando las escalas. Siempre se apaña AutoCAD para que dependiendo de la escala siempre el texto tenga esta altura que nosotros definimos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a nuestro cuadro de... que no me sale ahora la palabra.
Bueno, cuando me salga os lo diré. A nuestra normativa, hombre, que no me salía, a la normativa de nuestro país y aquello que la normativa diga referente a la altura de los textos, pues es la altura que tenemos que nosotros introducir aquí. Luego, dependiendo de la escala, pues siempre que se mantenga este tamaño, ¿vale? Luego hay una cosa muy útil que es dibujar un marco alrededor del texto. Si pinchamos aquí, podemos ver aquí en el previo lo que hace, algo súper útil. No entiendo qué es esto, pero bueno, ahí está. Como se suele decir, báilalo, ¿no? Porque, en fin, esto no sé qué utilidad puede tener. Quizás en algún lado, en alguna normativa, exija que la cota vaya recuadrada de otra manera, pues no lo entiendo. Porque obviamente, a ver, hay algunas cotas que por señalar alguna determinada situación o cosa, pues puede ir recuadrada. Pero es que esto nos pondría todas las cotas, ¿vale? Entonces sería un estilo únicamente para poner un marco alrededor a una cota o dos en concreto, con lo cual, bueno, pues igual es un poco raro. Vale, luego tenemos la ubicación del texto. La ubicación del texto, si os acordáis, aquellos iconitos que os mostré que nos permitían que la cota colocara el texto hacia la izquierda, hacia la derecha o centrado, ¿os acordáis que lo vimos hace un rato? Bueno, pues eso es lo que podemos nosotros controlar aquí. La verticalidad, podemos ponerlo encima de la línea de cota, que ya sabemos que la línea de cota es la que contiene las flechas, podemos ponerla centrada, que interrumpe la línea de cota y se queda en el medio. Hay una normativa, no recuerdo de qué país era, yo no sé, me acuerdo si era la alemana, que es así, hay que interrumpir la línea de cota y meter el texto en medio de la línea de cota. Pero bueno, arriba, que es la más normal, en el exterior, que esto lo que hace es que la cota, no nos lo muestra en el previo, pero lo que hace es que la cota queda fuera, vamos a mostrarlo, ¿veis? Por fuera, en vez de estar arriba, por fuera, por abajo. Bueno, él lo llama por fuera, yo para mí esto es por debajo, pero bueno, cada uno interpreta las cosas a su manera. Se ve que estos de Autodex se perdieron el capítulo de Coco de arriba a abajo y esas cosas en Barrio Sésamo, ¿no? Porque pone exterior, bueno, yo para mí es abajo, no sé, porque es que no tiene mucho sentido poner aquí arriba y poner luego exterior. Entonces pon interior y luego exterior, ya sí tiene más sentido, pero es que exterior, pues abajo, ¿no? El GIS, que sería creo que es a ver, controla la ubicación vertical, no nos pone nada sobre el GIS. Es que esto no sé si hace referencia a la normativa japonesa, creo que es. Y es la misma que la que utilizamos normalmente, o sea que, no sé. El GIS no sé, no me acuerdo, en su momento lo sabía, pero no me acuerdo ahora qué era, la verdad, no me acuerdo. Si alguno lo sabe, pues mira, que lo comente por ahí, porque la verdad que no me apetece ni mirarlo siquiera. Y bueno, y luego tenemos abajo, que creo que hace exactamente lo mismo que lo de exterior. Sí, concretamente. No sé si en algún caso concreto, extraño, que yo desconozco, puede haber una diferencia entre ambas, que casi seguro que la hay, pero la desconozco, ¿vale? No sé qué diferencia hay entre abajo y exterior. En principio hacen lo mismo. Pero quizás en algún ejemplo así muy concreto, yo que sé, de acotado de una fachada o de, no sé, pueda darnos un efecto distinto. La verdad que no lo sé. Yo normalmente el que suelo utilizar es arriba o centrado, ¿vale? Que son los que para mí tienen sentido. Luego, eso es en verticalidad. En horizontal, ¿vale? Pues lo que os comentaba antes, podemos ponerlo hacia un lado, ¿vale? Ahí veis cómo se fue hacia un lado. Podemos ponerlo hacia el otro lado y a diferencia de los botonitos que teníamos, pues tenemos también sobre la línea de referencia, que nos lo pone absurdamente ya, y sobre la otra línea de referencia. O sea, ya veis ahí los cambios que está haciendo. Bueno, esto normalmente pues no lo vamos a utilizar nunca. Lo normal es que esté centrado o hacia un lado o hacia otro, pero lo de hacia un lado o hacia otro es cuando tenemos las cotas a lo mejor muy apegotonadas y necesitamos que el texto se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha por claridad. Pero entonces yo no lo pondría aquí, sino que utilizaría las herramientas que vimos antes, ¿vale? Porque ¿para qué vamos a crear un estilo que lo que va a hacer es ponernos todas las cotas hacia la izquierda o hacia la derecha? No tiene mucho sentido. Vale, desviación de la vista.
Aquí tenemos izquierda-derecha o derecha-izquierda. Bueno, lo que viene siendo, pues, no sé, ya sabéis, que hay nosotros, por ejemplo, cuando escribimos o leemos un libro, lo leemos de izquierda a derecha, ¿no? Bueno, pues hay algunas lenguas, no sé si es el árabe, creo que es el árabe el que se lee de derecha a izquierda, al revés. Bueno, pues esto es lo mismo. Tenemos las cotas colocadas de izquierda a derecha o las tenemos de derecha a izquierda, con lo cual para poder leer estas cotas pues tenemos que ponernos boca abajo, lo cual tiene mucho sentido. Lo normal izquierda a derecha, ¿vale? Y luego, desfase de la línea de cota. ¿Qué es esto? Pues esta es la distancia que hay entre la base del texto y la línea de cota, ¿vale? 0,625, ya veis que están, bueno, pues bastante juntitas. Pues podemos darle más separación si así lo requerimos. Obviamente, vuelvo a decir lo mismo, debemos de ir a la normativa y mirar a ver qué desfase tiene que tener el texto respecto a la línea de cota. Ahí veis que ahora el texto está mucho más separado de la línea de cota, ¿vale? Eso es lo que nos hace esa opción que podemos ver ahí. Vamos a dejarlo en como estaba, pegar, aceptar para que acepte y volvemos a modificar. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues aquí tenemos la alineación del texto. La alineación del texto podemos ponerlo horizontal para que siempre veamos el texto horizontal hacia nosotros, es decir, en la línea, ¿vale? Veis cómo se coloca. Esto obviamente no cumple ninguna normativa. Alineado con la línea de cota o con la estándar ISO, que la estándar ISO es exactamente igual que alineada con la línea cota, es la misma, ¿vale? Porque la ISO utiliza como referencia alineada con línea de cota, es decir, sería lo mismo. Vale, eso en cuanto a texto. Vamos a ajustar. Aquí en ajustar, bueno, aquí es una película considerable esto que tenemos aquí, porque aquí se refiere, este apartado concretamente, las opciones de ajuste, se refiere a ¿qué pasa si mi texto y mis flechas no entran en la cota? O sea, lo que acotamos es tan pequeñito que no entran. Como por ejemplo, vamos a darle a aceptar y a cerrar y vamos a acotar, pues igual esto es hasta demasiado grande. Para poder acotarlo, vamos a hacerlo aún más pequeño. Pronto os hablaré un poco más detenidamente de los nodos, ¿vale? Porque hemos hablado de los nodos en su momento, pero no hemos entrado en profundidad y los nodos nos permiten hacer cosas muy interesantes. Si os fijáis, aquí ha pasado una cosa muy curiosa cuando hemos acotado. No ha hecho lo mismo que cuando acotamos algo grande, que las flechas están siempre por dentro de las líneas auxiliares o líneas de referencia y el texto también está dentro. Aquí, como no entra, las ha sacado fuera, tanto las flechas como el texto. Todo eso es lo que se define aquí en este cuadrito que tenemos aquí, de ajustar. ¿Qué nos permite hacer? Dice, si no hay suficiente espacio para poder poner el texto y las flechas dentro de la línea, dentro de las líneas de referencia, que las líneas de referencia ya sabemos que son estas dos, ¿vale? Que bajan verticales, bueno, verticales con concreto en esa cota, en otras van horizontales. Dice las flechas dentro de la línea de referencia, lo primero que se debe desplazar fuera de las líneas de referencia es, y tenemos todas estas opciones, el texto o las flechas, lo que mejor se ajuste, solo las flechas, solo el texto y las flechas, mantener texto entre las líneas de referencia, o suprimir flechas si no se sitúan dentro de las líneas de referencia. Estas son las opciones que tenemos. Bueno, la primera, como ya hemos visto, déjame aceptar esto y mover esto para poder ver algo, porque estos cuadros en pantalla pues molestan bastante. Y bueno, el primero que ya lo vimos, el texto y las flechas fuera, aquí decide un poco AutoCAD, ¿no? Si no entran las flechas, las saco fuera. Y si no entra el texto, pues lo saco fuera también. En este caso, como no entró ninguno de los dos, pues lo saco fuera los dos. Si, por ejemplo, entran las flechas, pero no entra el texto, pues el que saca fuera es el texto, ¿vale? ¿Qué ocurre si nosotros ponemos que solo las flechas? Le damos a aceptar, le damos a cerrar, no actualizó, muy bien. Actualizar y no nos lo hace, ¿vale? Porque como es incapaz de poder hacerlo, y ahora os voy a explicar por qué, dejadme coger aquí la cota alineada.
¿Veis? No es capaz de poder hacerlo. ¿Por qué no es capaz de poder hacerlo? Porque decís vosotros, bueno, que coja el texto y lo plante ahí, que arme ahí lo que tenga que armar, pero puesto que aquí tenemos que solo saque fuera las flechas, le estamos obligando a que el texto esté dentro de las líneas de referencia. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues no lo hace porque aquí donde tenemos texto tenemos capado que esto en fin, se alinee con la línea de cota, con lo cual ha de estar a esta distancia y no puede interrumpir estas líneas. No le permitimos que rompa estas líneas, ¿vale? Porque no me acuerdo dónde lo tenemos configurado. No sé dónde era esto. ¿Dónde era esto? En algún lado lo teníamos configurado, pero no me acuerdo dónde. Directriz de la vista, de izquierda a derecha, vertical. No, en este caso no lo tenemos configurado, creo que en ningún sitio. Ah, bueno, sí está aquí. Me parece que es esta parte de aquí. Bueno, el caso es que lo tenemos bloqueado. Si no entra, no entra. Por mucho que nosotros queramos obligar. Espera, aquí lo que obligué fue las flechas, no el texto que estoy diciendo. Las flechas deberían de haber metido ese dentro, pero como no se puede, pues no se puede, ¿vale? No. Si ponemos el texto, tampoco lo va a hacer. Vamos a intentar actualizar. No lo hace porque es que no entra, ¿vale? No entra. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esto nos sirve, por ejemplo, fijaros, yo voy a decirle que dentro meta solo las flechas, ¿vale? Aceptamos y cerrar. En este caso vamos a acotar una cosa donde las flechas sí que entren, por ejemplo este. Sí, pero es que el texto no lo saca fuera, ese es el problema que tiene. Vamos a ver otro. No encuentro yo un ejemplo que os pueda poner. Vamos a ver si solo el texto. Es que tiene que ser tamaño pequeño, que entre el texto o que entren las cotas para que podamos ver el efecto. Y es un poco muy complicado de simular. Vamos a poner el texto y las flechas obligadamente y vamos a intentar actualizar esta. Pero es que nunca lo va a hacer porque no es posible, no entran. ¿Vale? No entran, no lo puede llegar a hacer. No sé qué dimensiones podría poner yo aquí para que se cumpliera. Es que esto es muy difícil. Vamos a poner aquí un trocito un poco mayor. Vamos a poner un rectángulo de... a poner de 20. Sí, 20 por 20. Igual me he pasado. Sí, me he pasado. ¿Cuánto mide esto? 6. Bueno, pues si ponemos uno de 10 por 10. 10,10. Pienso que entre. Ahí, vamos a intentar acotar. Bueno, antes vamos a definir aquí. Modificar, que entre solo el texto. A ver si nos saca las flechas fuera. No lo sé, porque es un tamaño. Es complicado de conseguir esto. Nada, no lo consigo. Tendría que ser de manera que entrara el texto, pero no las flechas. A ver si lo hacemos un poco más pequeño. Qué sé yo, de una cosa así. Con acotar eso me vale. Vale, ahí, mira, lo he conseguido. Aleluya. ¿Vale? Como tenemos aquí forzado que sea el texto el que salga fuera, ¿vale? Dice, si no hay suficiente espacio, ¿quién sale fuera primero? Pues el texto, en este caso. Como no hay espacio para meter los dos, ¿vale? En este caso, si le decimos que las flechas sean las que salgan fuera, vamos a ver lo que ocurre. Ahí está.
salen las flechas fuera y bueno, y el texto parece ser que no tiene manera de poder entrar de ninguna de las maneras. Vamos a intentar, no, es que si entra el texto, quería que pudiera entrar el texto y no las flechas, hombre, pero me entra todo o no me entra nada. Vamos a darle un poquito más a esto. Y tú... Nah, no... Muy difícil conseguir esto. Seguramente si te pones a hacer un plano aparecerá la situación, pero en este caso es muy difícil conseguir lograrlo. Bueno, aquí lo que le estamos... lo que os comentaba, aquí lo que le estamos diciendo es, si no hay espacio suficiente, sácame primero las flechas, siempre y cuando el texto entre. Aquí vemos que el texto no conseguimos que entre y las flechas se van fuera porque tampoco. Si le decimos que saque primero el texto, pues las flechas se quedarían dentro y el texto fuera, ¿vale? Que eso sí me parece que lo hacía, sí, correcto, porque tiene sentido porque las flechas sí que pueden entrar, ¿vale? Por tanto, las introduce dentro, pero el texto no nos entra. Entonces, como no nos entra, aunque nosotros pongamos aquí, sácame las flechas fuera y que el texto quede dentro, como podemos observar, el texto también lo saca porque el texto no entra de ninguna de las maneras. Vale, ¿qué más? Tenemos el texto y las flechas. Bueno, aquí lo que le estamos diciendo es que saque para fuera todo. Entren o no entren. Creo que si ahora acotamos algo grande, pues también nos lo va a sacar fuera, si no recuerdo mal. No, en este caso no. Ah, bueno, es que es si no entran. Ojo, mucho cuidado con eso. Que hay un factor aquí que dice si no hay suficiente espacio, ¿vale? Si no lo hay, pues sacaría las flechas y el texto fuera, que normalmente lo va a hacer, porque como podéis ver, si no entran las flechas tampoco entra el texto, y si no entra el texto es difícil también que a veces entren las flechas, aunque antes aquí lo hemos conseguido, las flechas entran y el texto no, pero bueno, es así como funciona. Y luego dice mantener texto entre líneas de referencia. Esto obliga, de cierta manera, a que el texto, que es justo lo que hizo ahora, fijaros, hombre, no podemos decir que entre bien, pero entra. Aquí obligamos a que esté el texto dentro y que las flechas se salgan fuera, ¿vale? Pero ojo, esto es si no entra, ¿vale? Mantener el texto entre las líneas de referencia, o sea, obligamos a que el texto se mantenga entre las líneas de referencia, cosa que aquí, pues ahora sí funcionó, porque antes no me lo hizo, mirad, ahora sí que lo puso, lo machaca. Bueno, pues esto mismo debería de haberlo hecho al poner aquí solamente flechas, que me saque para afuera solamente las flechas. Sin embargo, no lo hace. Saca las flechas para afuera, pero también lanza el texto. No tiene mucho sentido. Porque aquí sí que lo hace. Aquí sí ponemos que el texto esté dentro. No, que saque el texto fuera. Las flechas se quedan dentro, que es lo normal, si entran, claro, si entran. Aquí, como podemos observar, como no entran, pues obviamente quedan fuera. Sin embargo, si ponemos que se salgan las flechas, las primeras, las flechas se salen, pero el texto no se queda dentro. Bueno, tiene su sentido, obviamente, porque aquí simplemente estamos diciendo que si no hay sitio suficiente, lo primero que se va fuera son las flechas, pero en ningún momento estamos diciendo que el texto no se salga, ¿vale? No estamos diciendo que el texto no se salga. Donde sí lo estamos diciendo es aquí. Aquí estamos diciendo que el texto, que el texto se mantenga entre las líneas de referencia, es decir, que tiene que estar aquí, haga lo que haga, y entonces sí que se cumple, ¿vale? Luego, ¿qué más tenemos? Que, bueno, que se supriman las flechas si no entran, pues nada. Le damos ahí, las flechas se van. Esto no cumple ninguna normativa, con lo cual eso es una opción que no tiene sentido, ¿vale? Bueno, luego tenemos ubicación del texto. Si no está en su posición por defecto, colocarlo junto a la línea de cota, sobre la línea de cota con directriz, que lo que nos hace es, pues, por ejemplo, los arcos sacarlo así, o sobre la línea de cota con directriz, que nos sacaría, vamos a ver si esto lo podemos ver con un ejemplo, porque es que estas son unas cosas un poco complicadas de ver, porque tiene que cumplirse ciertos factores.
Vamos a acotar, por ejemplo, aquí un radio. Fijaros, tal como lo tenemos configurado ahora, yo no puedo sacarlo para afuera. ¿Os dais cuenta, no? Me obliga a que el radio, la línea de cota y la cota, estén dentro del arco. Sin embargo, si yo me voy a modificar y le digo sobre línea de cota con directriz, le doy a aceptar, le doy a cerrar, veis lo que ha pasado, ¿no? Ha sacado una directriz hacia afuera. Marca el radio, pero me lo saca fuera, que normalmente muchos radios se suelen acotar así. Si nos vamos a modificar y le decimos sobre la línea de cotas sin directriz, le damos a aceptar, cerrar, pues ahora nos lo vuelve otra vez. Bueno, es parecida a la primera, no tiene mucho más. Hay una ligera variación, ¿vale? Pero es que no encuentro yo el caso ahora para poder mostraroslo. Pero hay una ligera variación. Pero bueno, digamos que lo que nos permite es, o lo que nos hace es, forzar en radios y diámetros a que las líneas de cota y los textos estén dentro del radio, es decir, desde el centro al arco, o que tengamos la posibilidad de sacarlo por fuera, ¿vale? Que sería sobre la línea de cota con directriz o sobre la línea de cota sin directriz, que no nos pondría directriz alguna. Vamos a hacer aquí un arquito, a ver si con un arquito pequeño, bueno, con un círculo pequeño donde no entre nada, bueno, un poco más grande, tampoco nos vamos a poner aquí exquisitos, y en anotar vamos a acotar el radio, por ejemplo. Fijaros, aquí me lo saca de manera, bueno, pues como no entra dentro, me lo saca fuera. Nos vamos a modificar, ponemos sobre la línea de cota sin directriz. Ahí podemos ver la diferencia que hay, ¿vale? Que no me pone directriz, no hay flecha, no hay nada. Más o menos señala al radio y manga el texto pues donde le parece, ¿vale? En las pequeñinas es donde se ve. Y junto a la línea de cota, que más o menos hace exactamente lo mismo. Lo que pasa es que desaparece la flecha, que es una cosa que no me parece que debiera de pasar, pero bueno, aquí normalmente pues tenemos que utilizar este, porque tiene que salir fuera, ¿vale? Este, que es el que obliga a salir fuera. Lo que pasa que esto, el problema que tiene es que si queremos acotar para adentro, pues no nos deja. Entonces tendremos que configurar este, que creo que este es el que nos permite o meterlo para adentro o meterlo para afuera. Pues no nos permite eso. Y el primero, este nos permite, bueno, decidir la dirección, que los otros ni eso nos permiten en concreto. Bueno, pues eso es lo que hay. Deberíamos de crear dos estilos, porque veo que no tenemos opción. Pues yo estaba... Bueno, claro, es que tenemos aquí esto puesto, hombre. Esto si está en este modo y sin suprimir las líneas de flecha, que por eso estaban desapareciendo, vale, lo teníamos mal. Lo teníamos mal, amigos. Por eso estaba haciendo cosas raras, ¿vale? Si nosotros acotamos podemos meter para adentro o podemos sacar para afuera, ¿vale? Si no tenemos aquí forzado esto, claro, si lo tenemos forzado pues va a hacer lo que forcemos. Junto a la línea de cota, si ponemos sobre la línea de cota con directriz, en principio no pasan grandes cosas, porque pues lo único que vemos al ponerle directriz es que no nos permite moverla alrededor del radio. ¿Os dais cuenta? Podemos ponerla para aquí, para adentro, incluso sacarla para afuera o ponerla para aquí, ¿vale? Sin embargo, en el modo junto a la línea de cota, nosotros podemos acotar este radio y lo primero que podemos hacer es esto, que ya no nos permite la directriz, es decir, decidir dónde la queremos colocar. Podemos salirnos para afuera o podemos meternos para adentro, pero lo que no podemos es pasarnos hacia atrás. Si os disteis cuenta, el otro sí que nos permitía pasarnos hacia atrás, que bueno, no tiene ningún sentido, ¿vale? Y luego tenemos la última, que es sobre la línea de cota sin directriz. Le damos a aceptar, cerrar, y esta ya vemos ahí un ejemplo de lo que nos permite hacer, que es que nos podemos ir para un lado, nos podemos ir para el otro, pero no nos saca esa directriz que sí nos saca
que podemos ver ahí la directriz, ¿vale? Se queda la flecha ahí dentro y nosotros podemos sacar el texto de cota fuera, ¿vale? Que esto, bueno, pues esto, en fin, no cumple ninguna normativa. Yo normalmente lo suelo tener en este modo, ¿vale? Que es el que me permite, pues, acotar un radio de una manera libre, por decirlo de alguna manera, para adentro o para afuera, ¿vale? Me permite acotar libremente. Las otras, pues, en fin, salvo algún caso extraño que no sabría deciros ahora, pues no suelo utilizarlas. Vale, luego aquí tenemos el tema de las escalas. Esto no me voy a parar en ello porque ya lo hemos visto, ¿vale? El tema de la escala notativa para que los textos se ajusten dependiendo de la escala que queremos. Luego aquí hay una cosa que es ajuste preciso. Colocar el texto manualmente viene desactivado y dibujar línea de cota entre líneas de referencia viene activado. ¿Qué hace colocar texto manualmente? Bueno, ahora nosotros cuando acotamos algo, voy a quitar esta. Cuando nosotros acotamos aquí, por ejemplo, esta longitud, vemos que el texto está centrado y pista. No podemos decidir dónde queremos la línea de cota, pero el texto está centrado. Sin embargo, si nosotros nos vamos aquí al cuadro de texto y decimos colocar texto manualmente, vamos a cerrar. Cuando nosotros colocamos pues, la misma cota, por ejemplo, fijaros que yo ahora puedo decidir dónde quiero que se coloque el texto. A ojo. Clic ahí, pues ahí se queda, ¿vale? Eso es lo que hace. Es decir, fijaros las posibilidades que tenemos para colocar el texto. Podemos colocarlo activando esta palomilla, podemos colocarlo nosotros manualmente. Si queremos, podemos ajustarlo aquí para que siempre salga de la misma manera. O libremente podemos utilizar las herramientas estas que tenemos, ¿dónde estaban? Bueno, estaban aquí abajo dentro de cotas. Lo que nos desplegaba aquí es que estando el cuadro este abierto no me deja. Aquello que nos permitía alinear la cota para un lado o para otro, ¿vale? Tenemos todas esas posibilidades. Y lo de dibujar línea de cota entre líneas de referencia, si lo desactivamos, esto, ¿qué nos va a hacer? Pues vamos a acotar otra vez de aquí a aquí. Y no tengo ni puñetera idea qué es lo que hace. ¿Qué hace esto? Dibujar línea de referencias. Dibuja líneas de cota entre los puntos medidos, incluso cuando los extremos de cota se sitúan fuera de estos puntos. No entiendo qué es lo que hace. Dibujar línea de cota entre líneas de referencia. Ahí vemos como que nos pone... Ah, que es para los... Vale, que esto me parece que es para los radios. Vamos a mirar a ver. Sí, vale. Vale. Pues creo que acabo de descubrir una duda que tenía yo. Fíjate bien. Radio. Clicamos aquí y vemos que nos saca... que nos marca un eje y no la línea que tenemos aquí de referencia. Eso es lo que hace tildar o no tildar esta opción. Con lo cual es muy posible que este tamaño que tenemos aquí de símbolos, esta marca, sí, correcto, eso es, fijaros. Por eso yo no encontraba la dimensión de esto. Este 2,5 es de esta crucecita que tenemos aquí, obviamente, no de todo lo que sale, ¿vale? Eso es lo que permite, es decir, si nosotros aquí en ajustar desactivamos esto de dibujar línea de cota entre líneas de referencia, que vaya texto para definirlo, es decir, es la línea esta que va del centro hasta donde está el arco, ¿vale? Si nosotros tenemos esto tildado es lo que nos pone esa línea, que es lo normal. Si lo desactivamos nos pone una marca en el centro y luego la cota alejada, ¿vale? Marcando el arco. Pero el tamaño de este centro nosotros lo podemos definir aquí donde yo os dije que yo no le encontraba un sentido ninguno a esto. Podemos marcar como líneas, podemos poner solo una marca que nos marque el centro y aquí definimos su tamaño, o podemos poner que ninguna, ¿vale? Eso es lo que podemos hacer. Con lo cual, pues mira, acabo de descubrir una cosa que, mira que le di vueltas y no sabía cómo se ponía, qué sentido tenía la marca esta de centro, esta marca de centro que teníamos aquí. No le encontraba yo ningún sentido a esto. Por eso antes os dije, esto creo que está obsoleto porque ahora tenemos una marca de centro. Pues no está obsoleto, mira.
por dónde lo hemos encontrado. Pero bueno, yo normalmente esto lo tengo así, que es lo normal para mí. Y lo de colocar el texto, pues lo podéis tener en modo manual o como queráis, vamos. Unidades principales, vale, aquí en unidades principales pues tenemos el formato, si lo queremos decimal, científico, fraccionario, en fin, lo que queramos, ¿no? Para las cotas, ojo, esto es para las cotas. Nosotros podemos tener las dimensiones de nuestras, para dibujar, podemos tenerlo en pulgadas, como ya hemos visto, o en metros o en kilómetros, y, perdón, en metros o en kilómetros no, que esto es el formato de unidades. Podemos tenerlo en pulgadas, en decimales o lo que queramos, y ahí las cotas en otra cosa distinta, ¿vale? La precisión. Cuantos más ceros pongamos, más nos van a salir, vamos, más preciso va a ser acotando. Bien, separación del decimal. ¿Cómo queremos que nos separe los decimales? Si con una coma, un espacio o periodo, que creo que es un punto, ¿vale? Normalmente la coma. En mi país por lo menos es la coma, en el vuestro pues lo que sea, punto o espacio o lo que sea. Redondeo, aquí nosotros podemos meterle un factor de redondeo, es decir, podemos decirle redondea a partir de este número o redondea a partir de este otro. Bueno, esto no tiene mucho sentido porque no entiendo para qué se quiere redondear una cota, pero bueno. Lo normal es que te ponga la dimensión que tú has metido, no que te redondee. Luego tenemos prefijo de mano aquí, que es lo que nos dice, establece las normas de redondeo para las medidas de todos los tipos de cotas salvo angular. Si se introduce un valor de 0,25, todas las distancias se redondean a la unidad más próxima a 0,25. Si se introduce un valor de 1, todas las distancias de cota se redondean al entero más cercano. Bueno, yo esto no lo uso en mi vida, ¿vale? Yo las cotas quiero las que pongo y no que me redondee. Luego podemos poner un prefijo, que aquí podemos poner pues cualquier cosa, una A por ejemplo, y nos aparece delante. Y aquí podemos poner un sufijo, que podemos poner una B y nos aparece detrás. No sé, esto quizás para poner símbolos de alguna cosa, no sé, nunca lo usé. Pero bueno, tenemos esa opción, ¿vale? Qué sé yo, igual puedes poner aquí radio, ¿vale? Para un lado donde quieres tú acotar un radio o un diámetro o el símbolo de diámetro, lo pegas aquí y te lo coloca. Cuidado porque te lo coloca en todas las cotas, ¿vale? Y esto detrás, ¿vale? Luego nos dice aquí, escala de medidas, factor de escala. Aplicar solo a cotas de presentación. Bueno, eso de la presentación es para aquí, ¿vale? El factor de escala, bueno, pues es para multiplicar nuestras cotas por el factor de escala que nosotros metamos aquí. Otra cosa que tampoco entiendo. A ver, la opción, bueno, está ahí, pero es que yo esto no le encuentro la utilidad. Si yo tengo 100 milímetros, ¿para qué quiero multiplicarlo por 2 o por un factor? No lo entiendo, yo quiero las dimensiones que me da. Es decir, si tú le pones 2 aquí, pues como podéis observar, nos lo multiplica la dimensión que tenga la distancia esta, multiplica por 2 y es lo que nos va a acotar. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Vamos a dibujar aquí una línea de, qué sé yo, de 30 o 40, ¿vale? Si nosotros acotamos esto, pues nos salen 40, ¿vale? Pero si nosotros ahora nos vamos aquí a anotación, modificar, y aquí donde pone unidades principales, factor de escala, y le ponemos un 2 y le damos a aceptar y a cerrar, fijaros que ahora en vez de 40 nos pone 80, pues eso es lo que hace. ¿Vale? Eso es lo que hace. Multiplicar nuestra... No ha cambiado, o sea, no ha cambiado el tamaño de la línea. Lo que hace es falsear la cota, ¿vale? No sé, quizás esto les pueda servir a los políticos para falsear cosas, porque de otra manera no lo entiendo. Si alguno sabe para qué puede servir esto, de, pues no sé, aplicarle un factor de escala a las cotas, pues que ojo, es a la dimensión, ¿vale? Porque no cambia, el tamaño de la pieza no cambia. Digamos que estamos falseando la dimensión. Este botonito de aquí, si lo aplicamos, este factor solo se aplicaría a lo que tengamos en las presentaciones, ¿vale? Supresión de ceros. Supresión de ceros, bueno, pues nos permite que si, qué sé yo,
si tenemos aquí tenemos 2 decimales, si ponemos todos estos, pues él nos va a poner un montón a lo mejor de ceros. Pues nosotros le decimos, oye, los ceros, suprímelos, ¿vale? Aquí en este caso pues nos llena un montón de cifras, pero bueno, si nosotros aceptamos y cerramos, no, pues veis que nos suprime los ceros. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos aquí suprimir ceros a la derecha. Si desactivamos esto, veis, ¿no? Creo que más claro, imposible. Él añade tantos ceros como nosotros tengamos puestos en precisión, pero si nosotros le decimos los que estén a la derecha que no tengan sentido, elimínamelos, pues los elimina. Lo mismo podemos hacer a la izquierda, ¿vale? Si hay ceros de más a la izquierda, pues que los elimine, que vamos a dejar esto en 2 unidades. Eso es lo único que hacen estas opciones, eliminar ceros. Vale, luego aquí tenemos el tema de acotaciones angulares. También podemos definir el formato en el que se va a acotar. Grados, fracciones decimales, minutos, segundos, centesimales o radianes. Lo que vosotros queráis. Y su precisión, que por defecto no tiene decimales, pero podemos darle decimales. Nuevamente nos encontramos con lo mismo. Podemos suprimir en los grados los ceros a la izquierda o los ceros a la derecha, según nos convengan, o ambos. Eso en unidades principales. Unidades alternativas. Esto de unidades alternativas es otra pestaña a la cual yo pues tampoco le encuentro mucho sentido, porque nosotros podemos aquí tener, o sea, activar unas unidades alternativas. No sé, es como si fuesen unas tolerancias, pero o para poner unas tolerancias, o no lo sé. ¿Para qué puede servir esto? Claro, es que depende en el sector en el que trabajes. A lo mejor hay gente que dice, sí, esto tiene muchísimo sentido. Yo en mi sector no lo tiene. A lo mejor en otros sí, ¿no? Obviamente las unidades alternativas, ¿qué son? Pues nos pone la cota que realmente mide y a continuación, en una especie de paréntesis o algo así, nos pone la unidad alternativa, la que nosotros metamos aquí. ¿Y qué podemos nosotros meter aquí? Bueno, aparte de la precisión que le podemos dar y en qué formato, que bueno, será en el mismo, pues podemos nuevamente ponerle un factor de multiplicación, ¿vale? Que van a ser las unidades alternativas que nosotros le vamos a poner. Si nosotros ponemos aquí, por ejemplo, 6, le damos a aceptar y le damos a cerrar, fijaros que lo que hace es multiplicarnos esto por 6. Si nosotros ponemos 40 por 6, pues como podéis observar nos da los 240, ¿vale? Esas son las unidades alternativas y nos las mete, no, entre paréntesis no, lo dije mal, entre corchetes. Bueno, pues eso es lo que hace esto, ¿vale? Y luego, bueno, tenemos la opción de redondear metiéndole un factor aquí para que redondee. Yo normalmente, pues esto, bueno, también podemos ponerle un sufijo y un prefijo delante. No sé qué utilidad puede tener esto de redondear, poner cifras de redondeamiento, no sé, ni idea. Podemos también suprimir ceros a la izquierda, o sea, esto de aquí, esto que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos aquí, pero para unidades alternativas, que no sé muy bien qué es esto, no sé si es como Terminator que buscaba energía alternativa o qué es esto, pero bueno, en fin, que podéis poner unidades alternativas si así lo deseáis, ¿vale? Vamos a ahí, por defecto. Y luego ya por último, y para ir acabando, pues tenemos lo que son las tolerancias, ¿vale? Que las tolerancias, bueno, esto es un tema un poco largo de explicar. Si no sabéis lo que son las tolerancias, pues bueno, es un poco el juego permitido que pueden tener las piezas entre sí para poder entrar una o encajar una dentro de la otra, resumiéndolo un poco, ¿no? Obviamente, si una pieza tiene, por ejemplo, si un eje tiene que entrar dentro de otro eje, ambos dos tienen la misma dimensión, el mismo diámetro, pues obviamente eso no va a entrar, vas a tener que apretar ahí, terminará reventando una de las dos, ¿no? Una tiene que tener un cierto juego, o las dos tienen que tener un cierto juego para que eso entre, o de lo contrario tiene que tener un cierto apriete, ¿no? Calculado para que tenga un cierto apriete y eso nunca se salga. Eso son un poco lo que hacen las tolerancias, ¿no? Entonces nosotros aquí tenemos, o AutoCAD nos permite definirlas de varios métodos. En realidad es lo mismo, pero definidas de distintas maneras. Podemos ponerlo simétrico.
Simétrico, ¿qué quiere decir? Las tolerancias normalmente tienen un valor superior, es decir, cuánto me puedo pasar de la medida original. Si esto mide 10, ¿cuánto me puedo yo desfasar de ese 10? ¿Vale? Cuán grande lo puedo hacer o cuán pequeño lo puedo hacer respecto a ese 10. ¿Vale? Eso es lo que define el valor superior y obviamente el valor inferior. Si lo ponemos en simétrico, el valor superior y el valor inferior van a ser el mismo. Es decir, vamos, por ejemplo, podemos ponerle aquí una tolerancia de 0,25. Fijaros que en cuanto pinche, el de abajo va a tener el mismo valor, no me deja cambiarlo. ¿Por qué? Porque son simétricos. Yo le doy a aceptar, le doy a cerrar y automáticamente ya veis que me pone 40 más menos 0,25. Es decir, puedo superar los 40 en 0,25 o puedo quedarme por debajo de los 40 siempre y cuando no pase de 0,25 por debajo de 40. ¿Vale? Eso es lo que más o menos vienen a decir estas tolerancias, ¿vale? Para la gente que puede no llegar a entender que es una tolerancia, pero no todo el mundo lo sabe, ¿no? Ni tiene por qué saberlo. Bueno, aparte podemos definir su precisión, ¿vale? Tenemos la simétrica, que la simétrica ya visteis que nos pone un más menos y pues el valor en concreto que podemos superar o de menos, ¿no? De más o de menos. Luego tenemos desviación, que aquí nos permite poner un valor superior y un valor inferior distinto, o sea, que sea distinto. Por ejemplo, qué sé yo, pues podemos poner un valor inferior de 20 solamente. Le damos a aceptar, cerrar y ahí lo tenemos. Ahora la cosa cambia. Ahora tenemos un más 0,25 y un menos 0,2. Esto es por encima y esto es por debajo del valor nominal que tenemos aquí, que sería el 40, ¿vale? ¿Cuánto podemos pasarnos o cuánto podemos quedarnos de cortos? Volvemos al cuadrito. Si os fijasteis, bueno, déjame quitar, es que este tiene una manía de salirme justo en el centro. Si os fijasteis, el 40 este está abajo, luego está el 0,2 y este otro por encima, ¿vale? Bueno, esto podemos hacer que, por ejemplo, con este otro cuadrito estén en el medio. Si le damos a aceptar y a cerrar, ahora el 40 queda en el medio, ¿vale? Podemos hacer ese tipo de configuraciones. Hay algunas cosas que, como podéis ver, se pueden ver aquí en el previo y hay otras que hay que aceptar y aceptar para poder verlas. Y también podemos hacer que quede hacia arriba, que el 40 suba para arriba. O sea, esto ya como vosotros queráis ponerlo, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos límites. Los límites nos lo pone de la siguiente manera. Nos pone, o sea, lo calcula. Realmente lo calcula. Podemos tener una longitud de 40,25, o sea, podemos tener entre 40,25 y 39,8, pero no podemos pasarnos de 39,8 hacia abajo ni podemos superar el 40,25. Es decir, cualquier valor entre estos dos valdría como pieza. Siempre que supere o siempre que sea por debajo ya no nos valdría. Ya estaríamos superando la tolerancia, ¿vale? Límites lo que hace es calcularlo por ti. Y luego tenemos la básica, que la básica lo que nos hace es poner el 40 y nos reencuadra con ese cuadro, que bueno, que debe de indicar que tiene una tolerancia, pero si no te la marca, pues de poco sirve, ¿vale? O es como decirle que no tiene tolerancia, no sé, en la básica yo no la entiendo. En la simétrica y en la desviación, pues podemos nosotros definir el valor que queramos, ¿vale? La simétrica ya sabéis que ambas dos van a tener el mismo valor. La desviación podemos tener un valor superior distinto al valor inferior y en límites pues nos hace el cálculo, ¿vale? Es decir, nos coge el valor nominal, que es el tamaño que tiene la pieza, que no recuerdo en este caso cuánto era, 40, pues nos coge el 40, ¿dónde está lo de acotación? Que lo he perdido aquí. Déjame echar esto para acá. Nos coge el, o sea, en límites, nos coge el 40 y nos lo multiplica por 0, o sea, nos lo multiplica, sí, bueno, lo suma a 0,25 más bien y es el valor que nos pone ahí. Y le resta 0,2 y es lo que pone ahí, ¿vale? Digamos que nos hace la operación por nosotros. De la otra manera nos lo indica aquí arriba y tenemos nosotros que restar y sumar. Esta opción de aquí nos permite posicionar digamos, los valores respecto a... Vamos a cerrar. No, este no.
Vamos a colocar el de desviación, ¿vale? Este nos permite colocar que el 40 esté para arriba, que esté para abajo, que esté centrado entre los dos números, ¿vale? Eso es lo que nos permite hacer pues esta opción de posición vertical. Escala de la altura, bueno, pues esto lo que nos permite es que estos numeritos, los de la tolerancia, estén al mismo tamaño que la distancia nominal o que sean más pequeños. Por ejemplo, podemos ponerlos 0.5, que sean la mitad del tamaño original y se quedan más chiquitinos, que normalmente es como se suelen poner, pero bueno, cada uno en su plano y con sus normativas hace lo que le da la gana, ¿vale? Aquí lo que podemos poner es o más grandes o más pequeños las tolerancias. Vale, la alineación de tolerancias, alineación separada de decimales o alineación de símbolos de operaciones. Es decir, si ponemos esto, lo que nos hace es que se alineen perfectamente las dos cifras, como pudisteis ver. Y si ponemos el otro, lo que se alinean son el más y el menos. Aquí dice que se alinean los decimales. Y aquí dice que se alinean los símbolos, el más y el menos. Eso ya como queráis, ¿vale? Son cosas que, bueno, es a gusto un poco de consumidor. Bueno, la supresión de ceros a la izquierda y a la derecha, más de lo mismo. Y luego aquí tenemos tolerancias de unidades alternativas. Otra vez lo mismo, pero para ello tenemos que tener aquí en unidades alternativas tildado esto, para que se active esto, ¿vale? Que podemos tener unidades alternativas y tolerancias alternativas, que yo vuelvo a repetir, no entiendo la utilidad de esto, pero seguramente habrá alguien en algún tema que, bueno, pues que para él sí que tenga sentido, para mí pues no lo tiene. Y bueno, amigos, pues esto es todo lo que podemos observar dentro de este cuadro. Como veis, son configuraciones bastante simples, algunas de ellas probablemente inútiles, otras muy tontas, porque no las vamos a utilizar en la vida porque no cumplen ninguna normativa ni ninguna historia, con lo cual, pues bueno, esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que podemos configurar en este cuadro. Obviamente en este otro que se nos queda aquí tenemos una vista previa de la normativa que nosotros estamos viendo, de lo que hemos configurado. Como podéis ver en la UNE que hemos configurado, pues hemos añadido tolerancias, pues nos aparecen ahí con las tolerancias. Aquí, como no hay tolerancias activas, pues no hay tolerancias, ¿vale? Aquí podemos filtrar los estilos que ahora estamos utilizando. Si yo le doy a estilos en uso, solamente me muestra UNE, porque es el único estilo que yo estoy utilizando en mi dibujo, ¿vale? Puedo filtrar o mostrar todos. Puedo definir como actual cualquiera que yo quiera. El que definimos como actual le pone esta especie de escalímetro delante, porque es la sección de un escalímetro. Fijaros que si yo cojo la estándar y la defino como actual, debería de haberme puesto el escalímetro. Vamos a ver si cerrando y volviendo a abrir, pues no lo pone. Muy bien. Igual es que esa no lo permite, vamos a ver. Bueno, pues no lo pone, no sé por qué. Quizás es que el escalímetro no significa eso, puede ser, no lo sé. En principio yo pensaba que sí. Di por hecho siempre que el escalímetro significaba la que estaba actual. Como nunca lo cambio desde aquí, lo cambio desde... suelo cambiarlo desde el cuadro este, cojo la que me interesa, pues di por hecho que eso era así. Sin embargo, parece ser que no, ¿vale? La que está actual te la pone aquí, mira. Si por ejemplo queremos definir como actual esta, pues te la cambia aquí. Si queremos esta, pues la definimos. Esta nos permite crear una nueva a partir de otra, por ejemplo a partir de la UNE, para mantener todas las configuraciones que nosotros hemos puesto y cambiar solo unas poquitas cosas, porque por ejemplo, fijaros que en la UNE hemos puesto tolerancias, pero claro, en nuestro dibujo no va a llevar tolerancias absolutamente todo. Entonces, ¿qué hacemos? Desactivamos las tolerancias, ninguna, ¿vale? Creamos una UNE sin tolerancias y ahora ¿qué hacemos? Pues cogemos y ponemos nuevo respecto a la UNE y esta ponemos UNE, por ejemplo de nombre, UNE tolerancias. ¿Qué puse? Tolerancias. Ya ni escribirse.
ahí está, y le damos a continuar. Y entonces aquí en esta sí que activamos las tolerancias, por ejemplo simétricas, con la tolerancia que nosotros queramos meter aquí. Le damos a aceptar y entonces ahora vamos utilizando una u otra en nuestro dibujo dependiendo de lo que queramos poner. Es decir, yo puedo poner esta sin tolerancias y esta, por ejemplo, pues puedo venir aquí y decirle no, no quiero usar la une, para esta quiero usar la une con tolerancias. Y así puedo tener distintos estilos allá donde yo los vaya necesitando dentro de mi dibujo. Puedo ir jugando con ellos a mi gusto, ¿vale? Que para eso se crean los estilos. Bueno, obviamente ya vemos que tenemos el botón de modificar, que nos permite hacer modificaciones, nos abre este cuadro famoso. Tenemos reemplazar, que lo que nos permite es reemplazar, bueno, es lo mismo que modificar, vamos, solo que nos permite hacer cambios dentro de nuestras tolerancias. Y de nuestras tolerancias, no, de nuestros parámetros. Y luego tenemos la opción de comparar, que nos permite comparar una normativa, por ejemplo, la UNE que yo acabo de crear, con la ISO. Y aquí nos da las diferencias que hay de uno y de otro. Pues por ejemplo dice alargamiento de línea del exterior. Fijaros que en la UNE es 1,75, en la ISO 1,25. Altura factor de escala, pues aquí tenemos un 6 puesto y aquí pues es este el factor. Y así sucesivamente. Podéis observar que aquí, por ejemplo, dice supresión de ceros. Pues en la UNE podemos suprimir hasta 9 ceros y sin embargo en la ISO suprime hasta 8 ceros, porque todo depende de cómo lo tengamos configurado. ¿Qué más cosas podemos ver por aquí? El estilo de texto en la UNE es anotativo, en la ISO pues está puesto como estándar. La desviación total superior, aquí tenemos 0,25, aquí no hay. En fin, vais viendo las diferencias. Aquí, por ejemplo, el color de la línea de cota, en la UNE lo puse por capa, en la ISO viene por bloque. Y así sucesivamente. Digamos que nos hace una comparativa de normativas, que está bastante bien, porque podemos comparar qué hemos cambiado, por ejemplo, si hacemos una comparativa entre la UNE que creé y la UNE con tolerancias, pues obviamente aquí nos va a decir que tolerancias en la UNE está desactivada, en la UNE con tolerancias está activada. Y aquí nos dice que la tolerancia inferior en la que yo creé la UNE pues está puesta a 0,2 y sin embargo en la de tolerancias está a 0,25. Es decir, podemos ver diferencias. Y eso es todo. Eso es todo lo que tenemos respecto a acotaciones. Aún nos faltan cositas por ver de acotaciones, ¿vale? Como os dije, aquí dentro de anotar aún tenemos estas opciones que tenemos aquí que no hemos visto y tenemos que ver cómo se comportan las cotas en las presentaciones, pero esto lo vamos a ver más adelante. Bueno amigos, pues bueno, se nos ha hecho un poco largo el tutorial, pero bueno, no hay manera mejor ni más corta de poder explicar todo esto. Para temas más cortos hay otros tutoriales en internet que seguramente no os enteréis de nada. Pues nada amigos, nos vemos en próximos tutoriales. No me enrollo más. Chao.